Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad, comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores. Hoy hemos arrancado en nuestra propuesta radial de los sábados con esta jovencita, Rosalía que está aquí en Buenos Aires con un gran éxito. Su verdadero nombre es Rosalía Vila Tobella, cantante, compositora, productora, actriz española muy joven, 29 años, así que bien españolísima realmente y joven con un gran talento que la está rompiendo, como dicen los chicos acá en la Argentina, en todo el mundo, y está en Buenos Aires con 2 shows que se ha presentado en forma espectacular con, por supuesto, colmado de público. Así hemos arrancado con esta versión de Rosalía en El Sol de Nuestra España con este título, Di mi nombre. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Acá estamos en esta jornada muy particular de este 27 de agosto del 2022. ¿Saben por qué? Porque hoy es el día de la radiodifusión en la Argentina. Hoy es nuestro día, el día de la radio. Y saben ustedes también que hablando del Día de la Radio en la República Argentina, hoy se están cumpliendo 102 años de la primera transmisión radial en nuestro país, en nuestra Argentina, como los llamados los locos de la azotea, que lograron dar un paso revolucionario para los medios de comunicación. Y esto antes de lograr lo que fue la primera transmisión radial a gran escala, porque ya eran conocidos como los locos de la azotea, a un apodo, un seudónimo que se ganaron por su afición a pasar tiempo en las terrazas de Buenos Aires, realizando experimentos, buscando el mejor lugar para instalar una antena que permitiese llegar a miles y miles de personas e incluso a millones de personas. Y el lugar elegido, obviamente, para el estreno de la radio como medio masivo de comunicación fue justamente el Teatro Coliseo. Allí en la calle Marcelo Torcuato de Alvear y 9 de Julio, para que se ubique en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y se transmitió una ópera dirigida por Félix von Weingarten, Parsifal. Así que bueno, enhorabuena, felicidades a la radio argentina, a la radiodifusión argentina, que hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando, y los que tenemos la suerte, el privilegio de estar trabajando en los medios de hace ya tantos años, el caso mío particular, 42 años en los medios de comunicación, es un orgullo realmente de disfrutar un día muy particular con todo mi equipo completo de trabajo. Así que bueno, felicidades a la Radiodifusión Argentina, y aparte de eso, felicidades también porque esta casa que nos alberga hace ya tantos años, Radio del Pueblo, es una de las radios pioneras, sin lugar a dudas, Radio del Pueblo, pioneras en lo que es la trayectoria de la radiodifusión argentina. Un nombre con un emblema, un significado, porque uno cuando dice Radio del Pueblo, la gente lo asocia al tiempo de antes, ¿no es cierto?, a las viejas emisoras. Y bueno, esta radio que lleva su nombre en esta ocasión tan particular de esta jornada, bueno, realmente nos llena de satisfacción y de orgullo. Así que por eso. Bueno, estamos con todo un equipo completo de trabajo. Tenemos hoy un programa que ni les digo ni les cuento. ¿Y qué invitados vamos a tener? Les cuento, antes que nada, como invitados no, siempre está con nosotros. Desde los estudios centrales de Radio del Pueblo, así lo tenemos a Mauricio Olaechea en la puesta en el aire, estudios centrales. Hola Mauricio, muy buen día y buen sábado también, y feliz día también para vos, que
sos parte de Radio del Pueblo, claro que sí. La tenemos a Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales también. La tenemos a la señora Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. La tenemos a Mili Dipsa en lo que es producción y en el soporte técnico también de nuestro programa. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy el santoral conmemora a Santa Mónica. Santa Mónica, su significado es muy profundo y singular, puesto que se traduce como aquella que es única, aquella que es única. Así que bueno, a todas las Mónicas le mandamos un beso enorme en su día y nosotros le decimos feliz día a nuestra productora, Mónica Cervantes, que aparte de ser productora, es mamá, es esposa, es compañera de toda la vida. Así que bueno, enhorabuena realmente para todas las Mónicas. Un beso enorme, enorme también para compartirlo en esta jornada de este día sábado. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, señoras y señores, les voy a contar a quiénes vamos a tener en el día de hoy. Hoy, en un rato, Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino. También lo tendremos, como siempre, a Tony Cabot, con todo lo que tiene que ver con el deporte español, todas las disciplinas del deporte español y la campaña del Deportivo Español. Tendremos a Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza que llega desde el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Tendremos a Mili Dipsa con muchos eventos de la colectividad española que tenemos, muchísimos eventos, presten mucha atención, preparen papel y lápiz, más todos los espectáculos que tienen que ver de Argentina y también de España. Tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino que nos va a comentar unas novedades. Tenemos un invitado especial, ¿saben quién? El padre Rubén Serasi. ¿Saben quién es? Bueno, los va a invitar a todos ustedes porque justamente es el cura párroco de San Ramón Nonnato, patrono de las embarazadas y de los bebés chiquitos. Y como el próximo 31 de agosto es San Ramón Nonnato, bueno, vamos a estar charlando con él porque los va a invitar a ustedes, nos me ha dicho justamente ayer que quiere invitarlos hoy a todos ustedes a una gran fiesta de San Ramón Nonnato que lo van a hacer hoy a la tarde. Por suerte no llueve, así que bueno, las condiciones se dan. Y después el 31, como es costumbre ya, y saben ustedes que en todos los medios de comunicación, siempre en los canales un móvil hay desde la iglesia de San Ramón Nonnato. Así que estaremos charlando con el padre Serasi también. Estaremos conversando con Eduardo Falk. Eduardo Falk es el tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, nos va a contar un poco de la misión, del trabajo que están haciendo para el crecimiento del Centro Asturiano para hoy y de lo que va a ser de aquí a unos años, el trabajo que llevan adelante. Estaremos charlando con María Noel Longo, nos vamos a ir a la ciudad de Rosario, al Monumento a la Bandera. Ella es integrante de la comisión directiva del Centro Castilla León, nos va a hablar de un nuevo aniversario de la institución, de todas las cosas que están llevando adelante y más, y más. Y dos protagonistas de lujo. Señoras y señores, escuchen bien. Hoy, en el transcurso del programa, ya está confirmado, vamos a tener en este día de la radio argentina a dos figuras emblemáticas de la radiodifusión argentina. Vamos a estar charlando con la señora Nora Perlé, con la locutora Nora Perlé, conductora, locutora de radio, y con Roberto González Rivero, con Riverito, el gran animador y presentador de radio y televisión. Así que prepárense porque vamos a disfrutar un programa realmente que va a ser un lujo. Además de la mejor música española y tanto en información, tanto nacional, también como de nuestra madre patria. Presento a Mili Dipsa, aquí en los estudios de MIPE Producciones, en el Distrito Tecnológico, que nos va a comentar a todos ustedes, central de oyentes, vía celular de nuestro programa, como también todas las redes sociales para estar en contacto. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida y feliz día de la radio también para vos, Muy buen sábado para todos, muchísimas gracias igualmente, feliz día de la radio, la verdad que muy orgullosa de pertenecer a este medio que, bueno, ya está cumpliendo 102 años, la verdad es que es un número, pensar que antes la radio era, bueno, más el centro de la casa, era como que había una y toda la familia, todas las personas que eran de la casa se reunían a escuchar un programa de radio y hoy en día tenemos la oportunidad de escucharla desde un celular, desde una computadora, desde el auto. La verdad es que lo que es la tecnología ha avanzado y podemos disfrutar de este medio tan lindo que genera a veces un misterio de quién está atrás del micrófono, La verdad es esa, a veces pasa que decimos, bueno, ¿cómo será la persona?
cómo será el estudio donde están transmitiendo, la verdad que sí. Así que muy, pero muy contenta de festejar este día de la radio y bueno, también hoy con 2 protagonistas que van a ser parte del Sol de Nuestra España, ¿eh? Claro que sí, exactamente, Mili. Así que bueno, recordamos, entrando oyentes vía celular, como así también redes sociales para estar en contacto. Vamos. Muy bien, se pueden contactar al siguiente número. 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100 y recuerden que estamos en toda la plataforma digital de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Repito, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, como el nombre del programa, así muy simple, El Sol de Nuestra España nos buscan. Y en YouTube, atención, recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que los invitamos y las invitamos a que se sumen a la comunidad digital, a la familia digital del Sol de Nuestra España, en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto, Mili, muchísimas gracias. Entonces, bueno, señoras y señores, 10 de la mañana, 18 minutos, la hora en la República Argentina, 15:18, la hora en nuestra madre patria. Tenemos datos, todavía no son las actualizados, 16:05 la temperatura, con un cielo cubierto acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, después les vamos a contar cómo sigue las condiciones climáticas para el transcurso de este día sábado, como así también del domingo. Así que estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, disfrutando, celebrando este día de la radio argentina, y obviamente aquí en Radio del Pueblo. Madrid, 30 grados, 2 décimas con cielo nublado tirando a cubierto. Está en la capital de España las condiciones climáticas. Nosotros ahora nos preparamos porque ya me está avisando la producción que en segundos nada más ya estaremos conectados con la iglesia de San Ramón Nonnato con el padre Rubén Serasi. Vamos entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y también nuestra multiplataforma digital, la que tiene la emisora y la nuestra propia de Mive Producciones. Pero bueno, hoy estamos en esta jornada de este día sábado 27 de agosto de este 2022, y estamos para compartir un momento muy especial. ¿Por qué? Porque nuestra colectividad española y sus descendientes acá en la República Argentina, que tienen algún familiar que están en la dulce espera, están las chicas embarazadas, las mujeres embarazadas, o tuvieron algún bebé, ¿no es cierto? En este caso, así que, bueno, mucha gente se acerca siempre a un santuario muy especial, muy particular, que es el santuario de San Ramón Nonnato, allí en la calle Cervantes, 1150. Pero claro, es un momento muy especial, porque hay una frase muy particular para este año, que es la fiesta grande de San Ramón 2022, que es: con San Ramón celebramos la belleza de la vida. Qué hermoso título, realmente. Y para charlar de este tema, lo tenemos en línea a quien es el cura párroco de San Ramón Nonnato, allí en la calle Cervantes, que es el padre Rubén Serasi. Estimado Rubén, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Para ustedes también buen sábado. Gracias por llamar. Bueno, gracias por... Sí, ese es el lema de este año. Ajá. Con San Ramón celebramos la belleza de la vida. Qué lindo realmente. Y que todo el año, tanta gente se acerca allí a San Ramón Nonnato. Vemos esas pancitas de las mujeres, de las chicas que están en la dulce espera, y algunos ya con su bebé en brazos, que siguen, ¿no es cierto? Siguen, obviamente, el hecho de acercarse a ustedes. Y bueno, están preparando. Sabemos que el 31 de agosto es ya la particularidad de San Ramón Nonnato, con las misas que llevan adelante, con la procesión, pero tengo entendido, tú me lo vas a indicar, estimado Rubén, hoy por la tarde están llevando adelante también una procesión, ¿puede ser? Sí, es el momento más barrial quizá de nuestra celebración, ¿no? Porque la procesión en general viene en peregrinos, pero sobre todo es para
celebrar con la gente de nuestro barrio, recorriendo las calles de nuestro barrio. Sí. Va a ser hoy a la tarde, desde las 16:30, Ujú. y terminamos a las 17:30, llegamos de nuevo al templo y celebramos juntos la misa. Bien, bien. Ese sería el momento de la procesión por el barrio. Bien, correcto, correcto. Pero luego de esta procesión barrial, digamos, que van a compartir a partir de hoy a las 4:30 de la tarde, que los amigos que nos están escuchando se quieran sumar, enhorabuena y bienvenidos allí a la calle Cervantes 1150. Después ya viene, Bienvenidos, sí. claro, viene el 31 de agosto, ¿no es cierto? San Ramón Nonato. ¿Qué va a pasar ese día, estimado Rubén? Bueno, ese día las puertas del santuario se abren y hay mucha gente que se siente convocada. También convocamos a todos los que quieran venir y recibimos a todas las personas que están buscando ser papás, mamás. Los recibimos acá para presentarle a Dios la intención para pedir la vida. Ujú. También recibimos muchas embarazadas, Sí. ya con el bebé Ajá. en la panza y Sí. le pedimos a Dios la bendición de esa vida que está creciendo y también recibimos muchas veces a bebés ya recién nacidos o nacidos o a niños también que vienen, las familias también, el 31 especialmente, Ajá. a agradecer, a pedir por la salud, por la vida. Sí, sí. No, todos los últimos días del mes celebramos, Ujú. caiga cuando caiga, Claro. pero especialmente el 31 de agosto es el día propio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, durante todo el día el santuario eso va a estar abierto, recibiendo a todas las personas que quieran venir Ujú. a celebrar. Bien, correcto. A las 9 de la mañana del día 31 es una misa por la vida, por lo que estoy observando. Luego a las 11 horas, Mensajeros de la Vida. Después a las 15 va a haber también una misa, creo, que por los obstetras. A las 17 estarán haciendo una recorrida también por lo que tiene que ver por el barrio y obviamente creo una misa también por todos los vecinos. Y a las 19:30 por las familias argentinas. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí, esos son los horarios de misa. Bien. A lo largo al final siempre de las misas hay bendiciones. Bien. Resaltamos la de las obstetras especialmente, todas Claro. las personas que están con la tarea linda de ayudar a dar a luz. Sí. Especialmente en esa misa les bendecimos las manos. Ujú. Pero más allá de las bendiciones al final de las misas, durante todo el día hay bendiciones. Ajá, bien, bien, correcto. Eso es muy importante lo que nos estás comentando, que durante toda la jornada del 31 va a haber misas, bendiciones en este caso, bendiciones que es muy importante. Pregunto, estimado padre Rubén Serasí, redes sociales también y forma de estar en contacto con ustedes también tiene San Ramón Nonato, es así, ¿no? Sí, sí. Está muy activo el Instagram, Ajá. que es sanramon. Y la abreviatura de Buenos Aires, B larga S A S, Ujú. ese es nuestro Instagram. Bien, bien, correcto. Y bueno, después por Facebook también, Santuario San Ramón. Ujú, bien, 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 bien. Y veo también que estoy observando, también tienen un canal de YouTube. Contanos un poquito y le contamos a la audiencia, estimado Rubén, ¿de qué se trata? Ahora está un poquito más inactivo. Ajá. En realidad lo dejamos, pero no lo estamos teniendo tan activo. Ah, está bien. Porque fue, viste, uno de los recursos que usamos mucho durante la cuarentena. En la pandemia, claro. En cuarentena hubo un momento donde solamente se transmitía por ese canal. Sí, 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 sí. Pero ahora lo dejamos ahí puesto en el flyer, en la presentación, en la difusión, está bien. pero por ahora no está tan activo. Entonces lo estamos manejándolo más por el Instagram. Ah, perfecto. Pero sí, hoy en día, viste, las redes sociales y hay que aprovecharlas también, por cierto. Así que bueno, y también, obviamente, como siempre, siguen llevando donaciones para Cáritas y colaborar también, mismo con la iglesia también. Habitualmente lo hace la gente, se acerca, ¿no es cierto, Rubén? Sí, sí. Eso siempre invitamos a que lo hagan en la parroquia de su barrio, ¿no? Claro, está bien. Pero si también quieren traer acá donaciones de alimentos o Bien. de ropa, también es bienvenido, lo recibimos. Perfecto, perfecto. Acá estoy viendo también que tienen, si no me equivoco, vos me vas a corregir, una página web que es santuariosanramon.org.ar. ¿Puede ser? Exactamente. Bien. Y ahí está siempre toda la información. Bien, correcto, genial. Así que, bueno, yo te quiero agradecer estos minutos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Sé que estás
todos allí en San Ramón Nonato trabajando, porque obviamente se va a llevar esta tarde esta procesión a las 4:30. Y recuerden, aquellos amigos que se quieran acercar el próximo día 31 de agosto, que es la fiesta de San Ramón Nonato, esta fiesta grande de San Ramón Nonato en este 2022. Y vuelvo a repetir, como lo hicimos en el inicio de esta charla contigo, estimado Rubén, con San Ramón celebramos la belleza de la vida. Así que enhorabuena, te quiero agradecer estos minutos y como siempre sabés que estamos a tu disposición, Rubén. No, gracias a vos por el llamado y por difundir esta fiesta. Y esperamos a todos los que quieran pasar. Claro que sí. Y ya que te tengo en línea, ¿sí? Y abusando de tu amabilidad, te pido una bendición para toda la audiencia del Sol de Nuestra España. ¿Puede ser? Como no, un gusto. Bendecí, Señor, a estos hijos tuyos que están escuchando. Concédeles que sientan tu bendición, que la vida y el amor crezcan en su familia. Bendecidos y cuidalos, porque sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, estimado Rubén Serasi, cura párroco de San Ramón Nonato. Te mando un gran abrazo, quedamos en línea privada y no me cortes, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Gracias. El padre Rubén Serasi de San Ramón Nonato, una excelente propuesta, amigos, para acercarse hoy a la tarde o el día 31, allí en la calle Cervantes 1150, que ha sido protagonista del día en el Sol de Nuestra España y para todos ustedes. Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo. Señoras y señores, ahora sí, vamos con Remedios Amaya, esta gran cantante española dedicada a la música flamenca, una mujer joven, 60 años, nacida en Sevilla, muy relacionada al gran camarón de la isla y un árbol genealógico como Carmen Amaya, Joaquín Amaya, ¿qué les puedo contar? Así la disfrutamos, Remedios Amaya, el zarandeo. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Exactamente las 10 de la mañana con 36 minutos en la República Argentina, 15:36 en nuestra madre patria. Ya tenemos datos actualizados del tiempo en Buenos Aires, datos que corresponden a las 10 de la mañana. Ya ahora tenemos 16 grados 4 décimas de temperatura, 72 el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto, visibilidad normal 10 kilómetros, está asomando lentamente el solcito, El sol de nuestra España está presente aquí en la República Argentina y celebrando esta jornada tan particular que es el Día de la Radio en la Argentina, el Día de la Radiodifusión Argentina. Y ahora sí, llegó el tiempo de la realeza, el tiempo de la nobleza, y la tenemos acá, como siempre, que nos acompaña todos los sábados, que es María Belén Dipsa. María Belén, muy buen día, buen sábado y feliz Día de la Radio para vos también. ¿Cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que estamos muy bien. Muchísimas gracias por el saludo de la radio. Acá, como siempre, acompañándolos con el sol de nuestra España. Y la verdad que estemos en la radio significa, a veces dicen, la radio, no, que la radio va a desaparecer. No, la radio no desaparece, No. señoras y señores. La radio evoluciona. Exactamente. Evoluciona. Exacto. Y claro que sí. Y siempre va a ser este medio donde puedes escuchar, mientras escuchas puedes hacer un montón de cosas. Exactamente. Puedes estar manejando, puedes estar trabajando en tu casa, puedes también estar caminando en la calle, haciendo un montón de cosas que la radio permite. Compras un coche 0 kilómetros. ¿Qué tiene el coche 0 kilómetros dentro del habitáculo? La radio, por Exactamente. supuesto. AM y FM, exactamente. Por supuesto. Y ahora tenemos, como siempre, y todos los sábados, el top 3 de la realeza española. Hoy tenemos bonus track. Ah, muy bien, Hoy entonces. tenemos bonus track porque Perfecto. hay mucha información con este resumen semanal, mucho que se habló durante la semana. Ajá. Bien. Sí. Comenzamos entonces con el top número 3. Comenzamos ahora mismo porque tenemos a la hija menor de los monarcas españoles para este top número 3, la infanta Sofía, que sigue de vacaciones ya que recién vuelve el 8 de septiembre a las clases en la secundaria en Madrid. Para la infanta, este es un año crucial, porque nos llegó esta información, porque este 2022 es su último año antes del bachillerato y deberá elegir si continuará hacia las asignaturas de ciencias, letras, artes o científicas o sigue su formación como la princesa Leonor tomó en su caso en el exterior. Sí. Se está hablando mucho sobre este tema porque se encuentran algunos comentarios de que seguirá el camino como lo hace su hermana mayor, ya que es una joven muy aplicada en sus estudios, domina diversos idiomas y deportes, y también tiene un gran interés en la tecnología. Su decisión se hará pública en comienzos del 2023 y desde la zarzuela, del Palacio de la Zarzuela, comentan también que están buscando evitar que las hermanas sean comparadas por sus decisiones. Obviamente, se espera que cada una tenga la suya, sea igual a su hermana, sea o no igual a su hermana, ella va a elegir su camino, porque después puede, obviamente, elegir la asignatura que ella quiere. Obvio, claro. Por supuesto. Así es. En el top número 2 tenemos a la princesa Leonor, ya que estamos hablando en el top número 3, porque en el día de ayer, la hija mayor de los reyes de España volvió al internado de Reino Unido para empezar el segundo año del bachillerato. Desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hacia uno de los aeropuertos londinenses, fue acompañada por 2 escoltas que siempre estarán con ella en los próximos meses de estudio, ¿sí? Ajá.
medios locales de allá de España nos dijeron que este año no hubo la despedida familiar en la puerta de embarque como lo fue la vez anterior, pero puede que hubo un acercamiento antes del viaje. Ah, mira vos. Así. Ujú. Nos dijeron pudo que haber, por el año pasado, la acompañó a toda su familia, obviamente mucha emoción porque se va al exterior, Y la, sí. la hija mayor a estudiar, pero Exacto. bueno, esta vez parece ser, dice que fue sola, pero puede también que antes de subir hubo un abrazo. Ah, mira Como vos. contamos, la edición pasada, la heredera podrá volver al país español el 28 de octubre, cuando comience el October Break, que es como unas pequeñas vacaciones que tendrá. Sí, Y un ahí, descanso. claro, y podrá festejar también su cumpleaños con la familia y amistades, como también entregar los premios Princesa de Asturias. Todavía no se sabe si va a poder asistir a las festividades que van a realizar sobre el Día de la Hispanidad. Así Mm. que todavía no hay datos sobre eso, ¿sí? Bien, bien, correcto. Pero para la princesa de España también es un año decisivo como su hermana, la infanta Sofía, ya que es su último año de colegio y ahí debe de elegir dos caminos, o comenzar sus estudios universitarios o también ingresar a la formación militar. Ajá. Tiene dos caminos que seguir, veremos más adelante qué camino va a seguir, obviamente. Sí. Hay mucho que se habla, Mm. que también es una joven muy estudiosa también, que es muy aplicada, así que no se sabe qué camino va a elegir, ¿eh? Sí, 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 Así sí. que, y en el top número 1 tenemos a los reyes de España, Ujú. porque por un lado tenemos al rey Felipe VI, que retomará su agenda luego de su último viaje oficial en Colombia por la posesión del nuevo presidente. Ajá. ¿Se acuerdan que hemos comentado que viajó hacia el país colombiano para asistir a este nuevo traspaso de mando? Ujú. Y ahora lo va a hacer, va a volver con los actos oficiales el Sí. 2 de septiembre, donde tendrá dos audiencias en el Palacio Real, primero con un grupo de tenientes generales y almirantes en Ujú. situación de reserva, Sí. y en segundo lugar con un grupo de coroneles y capitán de navío. Ajá. Con Bien. respecto a doña Leticia, porque este top número 1 está compartido, Sí. no se encuentran todavía actividades oficiales por ahora, pero no quiere decir que se incorpore alguna. Ah, mira vos. Y de la mano de este top número 1 tenemos el bonus track. El bonus track, la chapa como lo quieran llamar, bonus chapa, ¿Cómo se llame? Vamos. el adicional como quieran, porque hablando de la reina Leticia, el 15 de septiembre la reina de España cumplirá 50 años y se preparan varios especiales en su nombre. Ah, mira vos. Uno de ellos, el que va a ser más reciente, el diario El Perfil semanal en España lanzará este domingo un reportaje de la mano de Jesús Domínguez sobre su perfil como reina en plena madurez con sus luces y sombras. Ujú. Así que Mira vos. eso dicen algunos comentarios también, ahí Sí. corren, Sí. de que también ella colaboró un poco para hacer esta nueva edición, Claro, hacerle claro. una edición en su nombre. Ajá, bien. Y por otro lado también tenemos que Telecinco de España anunció que emitirá un programa televisivo llamado Felicidades Leticia. No se sabe cuándo se va a lanzar. Mira vos. Algunos aseguran que puede ser más cercana a la fecha de cumpleaños. Mm. No sabemos, repito nuevamente. Sí que se va a dar en septiembre, obviamente, porque es el mes que se va a celebrar todo. Sí. Y su presentadora será la periodista y escritora española Carme Chaparro, Mm. que va a llevar también adelante con los distintos testimonios de diversas personalidades del país español, Sí. contando desde su etapa como periodista hasta sus pasos como reina. Bien. Así bien. que esas son las dos grandes ediciones que están dando que hablar y que están cada vez tomando más popularidad en España y también en el mundo. Perfecto, perfecto. Veré, muy bien. Completísimo el informe de la realeza, como siempre. Por supuesto. Está. La espero el sábado que viene acá en el programa. Como siempre, un saludo para todos los radioyentes. Gracias y siga celebrando el Día de la Radiofusión Me voy Argentina. a celebrar. Tómese un buen café con leche. Vamos todavía. Entonces, bueno, así compartíamos el tiempo de la realeza con María Belén Dipsa y ya en segundos nada más llega el momento, el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos con los números de la suerte, señoras y señores. Vamos con las quinielas, La nocturna, anoche viernes, en la ciudad a la cabeza, favoreció al número 2894,
94. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 8162, 8162. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 521, 521. Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció al número 8871, 8871. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció al número 5348, 5348. Preparo el 8 porque en un rato llega Riverito al programa. Y en la Docta, en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció el número 7175, 7175. Todos los números de la suerte de las quinielas nocturnas de anoche, en este caso, para compartirlo con ustedes en el Son de Nuestra España. Hablando de todo un poco, no se olviden que en un ratito estamos charlando acá en vivo, en directo, con Nora Perlé y con Roberto González Rivero. Riverito, dos genios de la radio argentina, de la radiodifusión, que van a estar como invitados especiales. Hoy estamos celebrando el Día de la Radio aquí en la República Argentina para todos ustedes. En 30 segundos llega ese momento tan especial, tan mágico, para recordar un gran amigo que siempre está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido Juan Alberto Baleari. Bueno, amigos, saben todos ustedes que con Juan Alberto compartimos tantas cosas realmente de lo que tenía que ver la cultura española, todo, la gastronomía, la música, tantas cosas, las danzas. Charlamos de todos los temas que realmente nos compete a los dos en este caso. Y con Juan Alberto charlamos de un intérprete que se inició muy jovencito, muy pequeño. Él nació en el 43. Hoy en día, gracias a Dios está vivo, tiene 79 años, pero ya está un poco retirado de su profesión en este caso. Él es José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito, grande, que cuando era muy pequeño, cantante y actor español, que alcanzó el éxito como un niño prodigio, niño ruiseñor, el niño de la voz de oro, el pequeño ruiseñor, que actuó en películas con Libertad Lamarque, que estuvo con el gran Pedro Infante, con Antonio Aguilar, con Luis Mariano, con Plácido Domingo, con Marisol, con Julio Iglesias, con Rocío Dúrcal, un gran y multifacético cantante y joven que había arrancado desde muy pequeño realmente y que sin lugar a dudas llevó adelante, también venía de familia muy especial, que estaban dedicados y que les gustaban la música, y llevó una trayectoria profesional realmente desde muy pequeño, muy especial en programas radiofónicos, pero también en recitales, en películas, así que bueno, disfrutó sin lugar a dudas de un momento muy especial. Ahora ya retirado en esta actualidad, está residiendo en la localidad valenciana de Utiel, para que se ubiquen, pero bueno, hoy lo vamos a recordar aquí, musicalmente hablando, a este grande que sin lugar a dudas es Joselito, para disfrutarlo y en esta versión de Granada. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. 10 de la mañana, 51 minutos la hora en la Argentina, 15:51 a nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias, y llega el momento del deporte español y también lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español en la República Argentina. Y está en línea, como siempre, nuestro hombre del deporte, que es Tony Cabot. Querido Tony, muy buen día, buen sábado y feliz día de la radio, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar. Un saludo muy grande en el Día de la Radio para ti, gran locutor, gran voz, gran persona, gran periodista, y para toda nuestra gente que nos escucha y sigue atentamente un poquito la actualidad
del Deportivo Español y del fútbol español, ¿no? Que nos otorga esta jornada la número 3. Claro que sí. Y para ti también, que estás en los medios, en la radio también, y que estás no solamente con nosotros, sino en otras radios, en otros medios, y que compartís y disfrutás lo que haces, Tony. Porque vos disfrutás como lo hago yo también. Hacemos lo que nos gusta, disfrutamos de lo sentimos en la piel, y realmente, lo que nosotros hacemos, ¿eh? Así que Es que esto es un lujo, Oscar, poder hacer algo que al mismo tiempo compartes el laburo y la pasión, y ser un apasionado en lo que uno hace. sí, Primero, que es un placer, y segundo, que se nota. Cuando uno siente pasión por algo, se nota sí. porque eso lo disfruta, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, charlemos un poco de las disciplinas deportivas de nuestra madre patria. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, Óscar. Mira, empezamos por la jornada de Liga Española, la jornada 3, que dio el pistoletazo de salida ayer. Yo sé que mucha de la gente que nos escucha es aficionada al Celta de Vigo, Sí. muchos argentinos adoptados de Galicia, y bueno, y el gran ídolo del Celta de Vigo en los últimos años se llama Yago Aspas. Es gallego, es de Vigo, y ayer marcó su tercer gol en 3 jornadas. Yago Aspas, el Celta le ganó 0-1 al Girona en Girona, allí en Cataluña, en el rinconcito norte o noreste de España, como suele decir Guardiola, que dice siempre, yo soy de un país muy pequeñito, que está en el noreste de la península ibérica. Bueno, pues allí le metió un gol Yago Aspas al Girona, el delantero vuelve a marcar, van 3 goles en 3 jornadas, da la primera victoria de la temporada al Celta. Y bueno, Luis Enrique ya tiene un mensaje de Yago Aspas. Yago Aspas quiere estar en el Mundial, está haciendo méritos de sobras, 3 jornadas de cine y un tanto en cada una, y el delantero siendo determinante. Parece que a Luis Enrique no es de su agrado, porque lleva haciendo muy buenas temporadas y no acaba de convencerle al técnico asturiano, pero bueno, ahí está Yago Aspas, marcando para el Celta y dándole esta primera victoria de la temporada. Otro partido que se jugó ayer, Óscar, el Betis de Manuel Pellegrini. Venimos hablando bastante de este Betis, que viene haciendo muy bien las cosas. Tercera victoria en 3 jornadas. El Panda, es decir, Borja Iglesias, que es el delantero del Betis, se le llama el Panda, dio un magistral golpeo en una jugada en el minuto 70 y entregó el triunfo y el pleno de puntos a un Betis que, ya decimos, aspira a mucho, está haciendo muy bien las cosas. Son 9 puntos en 3 jornadas, está líder, está metiendo a 48.000 personas todas las semanas en el Benito Villamarín, y hay muchísima ilusión por este equipo verde y blanco, que el año pasado ganó la Copa, llegó a cuartos de final de la Europa League y quedó al final quinto en Liga y no pudo quedar en esos puestos Champions. Pero un buen equipo con algún argentino. Petzela fue expulsado ayer en el minuto 87, el central argentino. Guido Rodríguez, que es la manija de este centro del campo del Betis de Pellegrini. Y bueno, muchas expectativas para los verdiblancos para lo que queda de temporada, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y hoy, bueno, interesantes encuentros por lo que estoy viendo, querido Tony. Ahora en un ratito, a las 12:30 hora Argentina, el Elche frente al Real Sociedad. Después se nos viene el Rayo Vallecano Mallorca, tu Mallorca. Después vendrá Almería Sevilla. Y por lo que veo, tanto hoy, mañana y el lunes, hay encuentros muy, pero muy interesantes en esta fecha número 3 de la Liga Española, ¿eh? Sí, decir que los grandes juegan esta jornada entre el domingo y el lunes, pero hoy hay partidos importantes y uno de ellos es un clásico o un derbi andaluz, que es el Almería-Sevilla. Juegan a las 5 de la tarde en Almería, 5 de la tarde horario argentino, y para el equipo de Julen Lopetegui, para el Sevilla, es o la victoria o la primera crisis, porque todavía no ha ganado en las 2 primeras jornadas el equipo de Sevilla, y necesita ganar hoy sí o sí, con mucho argentino también. Parece ser que van a ser de la partida de Julen Lopetegui el Papu Gómez. Lucas Ocampos sería o estrenaría titularidad esta jornada, y luego por los carriles, que está el Hugo Acuña y Montiel. Así que un Sevilla con muchos argentinos que necesita ganar en esta jornada. Luego hay un Rayo Vallecano Mallorca, y es que Vallecas se viste de largo para recibir a un Rayo Vallecano imbatido. Decíamos, ganó en campo del Español, en Barcelona, empató contra el Barça en la primera jornada 0-0, y recibe a un Mallorca que está necesitado de puntos, que está necesitado de ilusiones, que ha perdido a bastantes jugadores esta temporada,
pero bueno, pero que aspira a hacer un buen papel y no tener que sufrir como sufrió el año pasado en las últimas jornadas de Liga para mantenerse. Luego hay un Elche Real Sociedad, también 12:30 hora Argentina. Sí. La Real Sociedad ha hecho estos últimos días la venta más importante de toda su historia. Ha vendido al noruego Isaac, que era el delantero centro de esta Real Sociedad en los últimos años, se la ha vendido al Newcastle por 78 millones de euros. Apa. Así que 78 millones de euros que ingresa esta Real Sociedad, Sí. un equipo que da gusto ver, un equipo que la jornada pasada perdió contra el Barça en casa, pero que está haciendo o hizo la temporada pasada un fortín de su cancha. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el equipo de Iraola. Y mañana están los partidos más interesantes de la jornada, o por lo menos están el Barça y el Madrid. El Barça recibe al Real Valladolid, un Barça también con necesidad de ganar, de seguir puntuando de 3 en 3 y seguir ganando confianza de cara a esta Champions, que ya comentaremos. Fue el sorteo de la Champions el otro día, con suertes dispares para los equipos españoles, pero bueno, Barça-Valladolid mañana, sí. Español-Real Madrid también domingo a las 5 de la tarde. El Español de Barcelona suele ser una plaza fácil históricamente para el Real Madrid. Siempre se ha dicho que hay simpatía entre ambos clubes, los dos tienen en común pues la enemistad del Fútbol Club Barcelona, sí. Pero la realidad es que que el Madrid tiene, creo que estuvo 20 temporadas seguidas sin perder en el campo del Español, perdió hace un par de temporadas, pero bueno, suele ser una salida bastante fácil para el Real Madrid. Y luego el lunes, Cádiz Athletic de Bilbao, equipo del norte contra el equipo del sur, siempre interesante, sí. Siempre interesante ver cómo los Leones de San Mamés van jugando jornada tras jornada y siempre aspirando a estar en plazas europeas. Recordemos que el Athletic Club de Bilbao junto al Barça y el Madrid son los únicos equipos que nunca han descendido a segunda división. Sí. Y luego también el lunes 5 de la tarde un clásico del fútbol español. Qué lindo encuentro, en Mestalla, sí. Partidazo, sí. Oscar Valencia, sí. Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, sí, un clásico del fútbol español. Excelente, excelente. Y acá porque estoy viendo obviamente la tabla de posiciones, que bueno, lo tenemos al Betis con 9 unidades, ¿no? Pero bueno, encuentros que son muy interesantes. Por lo que estoy observando, bueno, ya los últimos 3 equipos que descienden son el caso del Valladolid, el Cádiz y el Getafe. Ya esos descienden, es así, ¿no es cierto? Sí, además un Valladolid que juega esta jornada contra el Barça, un Cádiz que juega contra el Athletic de Bilbao. Sí. A estas alturas de la temporada todavía son circunstanciales estos puestos, pero la realidad es que empezar flojo y ahora recibir a equipos grandes como el Barça o el Athletic Club, pues te empieza a meter en el pozo y empieza a generar ansiedad en estos equipos que están llamados sus aspiraciones son mantenerse en primera división. El Valladolid de Ronaldo Nazario, que es el máximo accionista, que por cierto el Valladolid esta temporada ha superado el récord histórico de abonados, de socios abonados, sí. Con 24.000 socios. El equipo de Pucela, de Valladolid, del norte de España, pues debe disputar los partidos pues prácticamente con el estadio lleno. Hay mucha ilusión por los fichajes que ha hecho, pero como decías, Óscar, empieza floja la temporada, sí, sí. Mañana visita el Fútbol Club Barcelona y bueno, y ya sabemos cómo va esto, empiezan los nervios cuando tu equipo no despega en estas primeras jornadas de Liga, ¿no? Claro que sí, y claro luego, que sí. 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 Bueno, luego sé que hoy vamos un poco justos de tiempo, luego la semana que viene sí. Analizaremos un poco los grupos de la Champions. Bien. Que le han tocado al Barça, al Madrid, al Sevilla y al Atlético de Madrid. Claro, y sabés que te voy a pedir la semana que viene, porque nos han pedido algunos oyentes, querido Tony Cabot, que hablemos, que hagamos un toque de cómo se va preparando la selección española también, ¿no es cierto? Con vistas al Mundial de Qatar 2022, que ya se nos viene si nos descuidamos. ¿Está? Así que... Sí, como decía ahora, Yago Aspas no ha podido, o parece que no va a ser de la partida de Luis Enrique, sí. Pero Luis Enrique está absolutamente centrado en primero ver los partidos y ver los jugadores que empiezan a estar en forma para este Mundial, sí. Aunque sí que parece que ya tiene prácticamente, o por lo menos al 90% decidido la que va a ser su selección, sus jugadores y el 11 de gala sobre todo, para afrontar este Mundial. Pero sí, la semana pasada haremos un buen repaso de cómo está preparándose la selección española. Hay que decir que viene muy cargada la competición, tanto sí. En Liga como en Copa como en Champions. Sí, sí. No para hasta 10 días antes la competición, es decir, va a ser anormal o paranormal la preparación para este Mundial. No es como antes, que había un mes para preparar a la selección, un mes concentrado el equipo. No, ahora van a ser muy pocos días con los jugadores que van a llegar en teoría en buena forma, pero muy sobrecargada la competición, con 6 partidos de Champions en 9 semanas,
con 3 partidos de Copa, con 7 jornadas de Liga, pero sí, la semana que viene hablaremos un poquito de Luis Enrique y cómo está preparando este Mundial, que promete ser, si bien España no es favorita, porque por encima de España están ahora mismo Francia, está Argentina, está Brasil. Pero bueno, España llega con un equipo joven, un equipo aseado y un equipo sin grandes figuras, y donde la gran polémica, todavía no está estallando esta polémica, pero ya te lo digo yo, Óscar. Sergio Ramos está empezando a jugar con el PSG en una línea de tres centrales junto a Marquinhos y Kimpembe. Y Sergio Ramos, que parece ser que no es del absoluto agrado de Luis Enrique, ya sea por temas personales o por su forma de juego, pero ya empieza la prensa española a pedir a Sergio Ramos para el eje central de la saga de la selección española. Perfecto. Va a ser una telenovela, va a ser un culebrón. Ya lo creo. Bueno, tomamos el avión con Tony Cabot, salimos de Barajas, nos venimos al aeropuerto de Ezeiza, y de Ezeiza nos vamos directamente a ver qué pasa con el Deportivo Español, porque ayer arrancó la fecha número 11 del Clausura en la Primera C, y el Deportivo Español, ayer qué partidazo se mandó, y está primero en la tabla de posiciones, Tony Cabot. Qué lujo, qué gusto ver al Deportivo Español, que pase lo que pase esta jornada, es decir, esta jornada 11 puede acabar como acabe, pero el Deportivo Español va a acabar primero en la tabla, ya que ayer, por esta fecha 11, como decías, consiguió un importante triunfo en casa ante el Naranja, ante Berasategui, para mantener esta punta. Marcaron Vivas y Vázquez, que había entrado en la segunda parte. Ganó en el Nueva España tras 4 partidos sin ganar. Decíamos que no había ganado desde la jornada 1, si no me equivoco, el Deportivo Español en casa. Sigue siendo el líder de Clausura. Y bueno, como decíamos, el Deportivo Español se sacó las ganas. 4 partidos sin poder pasar del empate como local. Todavía no ha perdido el Deportivo Español en este Clausura. Exacto. Pero rompió esta racha adversa, volvió a ganar para mantener el primer puesto y ser el único invicto del Clausura. Así que mucha emoción en el gallego, muchas ganas de seguir pisando fuerte. Muy buenos cambios hizo Juan Chumba, que hizo los movimientos adecuados que terminarían sentenciando la tarde, y es que a los 62 minutos ingresó Cristian Vázquez y luego ingresó Vivas unos minutitos después, y a través de esta dupla llegó el segundo gol a los 82 minutos. Peiró asistió por derecha, Vázquez definió, y el Nuevo España estalló de alegría para seguir viendo al Deportivo Español, como decíamos, arriba de la tabla. Óscar, próximo compromiso será en Devoto ante la Madrid. Exactamente, están empezando con 23 puntos y segundo ya le sigue el Real Madrid, el Real Pilar con 18. Así que, bueno, a full, realmente a pleno el Deportivo Español. Así que enhorabuena, nos alegramos también. Y ya estaremos hablando con nuestro querido Caruso Lombardi, que nos va a contar algunos detalles de cómo se está preparando, ¿no es cierto? Así que por eso. Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Me parece perfecto, Óscar. Déjame solo matizar una cosita. Y es que Rafa, para los amantes del tenis, que sé que los hay, fue el sorteo del US Open, y decir que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, de los que venimos hablando y haciendo seguimiento en este programa, ya saben cuál puede ser su camino hacia el título, que significaría el 23 Grand Slam para el Balear y el primero para el murciano. Y es que se podrían encontrar en una hipotética semifinal para uparse cualquiera de los dos al número 1. Es decir, cualquiera de los dos gana este US Open, sería el número 1. Pero bueno, salió ayer el sorteo y solo podrán cruzarse en una semifinal Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, Óscar. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué encuentros realmente? Así que, Tony, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Un abrazo enorme, señores. Abrazo grande y que termines lindo el día de la radio acá en la Argentina. Abrazo grande, Tony Cabot, como siempre. Abrazo. Chao, querido. Chao. Abrazo. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora del programa con esta gran intérprete española, Diana Navarro en el aire, Campanera el título. Porque has pintado en tu Sahara la flor de lirio. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, señoras y señores, ahora en este rinconcito del centro asturiano de Buenos Aires les quiero contar también la hermosa jornada que tuvieron el domingo pasado, justamente en el festejo del Día del Niño que se realizó en el campo Covadonga. Fue una tarde exitosa, una tarde llena de alegría junto a muchísimas familias que disfrutaron de los juegos, de la música con el conjunto Pelayo tradicional del centro asturiano y hasta una obra de títeres realizada por Team 60. Así que bueno, enhorabuena realmente ese momento tan especial que han disfrutado con los pequeños y con toda la familia asturiana el domingo pasado allí en el campo Covadonga. Bueno, a propósito del Team asturiano, recuerden, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 horas está Asturiano Team 60 en la sede social justamente de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero además, todos los viernes de 14 a 17 horas en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde podrán disfrutar además de los socios asturianos, no socios y sus descendientes. Y atención que entre las actividades que se realiza se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas tienen que escribir a este correo: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. ¿Estamos? Bien, les cuento que hoy, esta tarde, a las 15:30, hay una excelente propuesta. Tienen el taller J. de Leitariegos, esto en el campo Covadonga, donde también, obviamente, van a compartir un momento muy especial. Hoy, recuerden, 15:30 en el campo Covadonga. Pero también allá hay eventos del mes de septiembre que no podemos dejar de lado, como por ejemplo el próximo sábado 10 de septiembre a las 14 horas ya se está preparando porque va a estar el tradicional té canasta en el campo Covadonga. Sábado 10. Luego, el sábado 17, atención, un nuevo festejo del tercer tiempo en el campo Covadonga, lo que tiene que ver con la propuesta deportiva. Esto va a ser el 17 de septiembre a la hora 21. Y atención, señoras y señores, vayan tomando nota por las reservas en las invitaciones, porque se viene la gran fabada por la gesta de Covadonga. Se va a realizar la gran fabada por la gesta de Covadonga el domingo 25 de septiembre. Así que por esto, muy importante, por último les vamos a informar que se encuentra abierta la inscripción ya para incorporarse al coro de la institución y los ensayos son los días martes y viernes de 19 a 20 y 30 horas en la sede social de la calle Solís 475. Para todos los informes que ustedes quieran saber, hay un teléfono que pueden llamar o WhatsApp o llamar que es muy fácil. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 o pueden escribir a los siguientes correos que son los siguientes: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com o también a informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativo @centroasturianobsas.org.ar para que tengan en cuenta todas estas informaciones que les estamos brindando a todos ustedes aquí en nuestra propuesta radial. Y ahora vamos a estar charlando unos minutos con quien es también integrante de la comisión directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Eduardo Falk, tesorero justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hola Eduardo, muy buen día y buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Oscar, ¿cómo estás? Quería agradecer por esta oportunidad que nos dan ustedes de poder transmitir
algunas cosas que tienen que ver con nuestro querido centro. Ya lo creo, ya lo creo. Y cosas muy importantes que hay que destacarlo, por cierto, Eduardo, que ustedes llevan adelante. Bueno, cuéntenos un poquito, Eduardo, ¿cuál es la misión del centro? Sí, toda una pregunta. Ah, sí. Acá es para remontarse un poco a la historia del centro, ¿no? Ujú. Esta es una institución centenaria que fue en su momento fundada por inmigrantes asturianos Ujú. que tenían una visión Sí. que principalmente era ofrecer algo servicios que permitían que el individuo que se conectaba con el centro veía que realizarse íntegramente. Ajá. Y en ese sentido pensaron en ofrecer servicios vinculados con el socorro mutuo, con su desarrollo cultural, Ujú. integración social, y después fueron incorporando aspectos con la recreación y el deporte. Sí, sí. Pero no terminó ahí, porque es como que ellos decían, nosotros nos interesamos por el ciclo de vida completo del individuo, y hasta pensaron en el después de la vida. Sí. Y yo no sé si muchos lo saben, Ujú. que el centro asturiano también tiene un panteón social. Exactamente. En la Chacarita. El cementerio de la Chacarita, exactamente, así es, así es. Y dentro de eso es uno de los valores que realmente siempre me gusta destacar, es este concepto de inclusión que el centro tiene, que de alguna manera los fundadores han tratado de transmitir. Sí. Y no es que solamente aceptaban a gente de origen asturiano, sino que sus puertas estaban siempre abiertas para toda persona de bien. Claro. Y no importaba el credo, la clase social. Ujú. Sí. Y en este marco es que también se preocupó siempre de ofrecer y de preparar sus instalaciones de manera que gente que por ahí con capacidades diferentes Sí. también puedan desarrollarse. Claro. Y acá también nos enorgullece eso de que hace tiempo tenemos funcionando dentro del centro lo que es la escuela de entrenamiento de tenis en silla de ruedas. Exactamente, 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 es cierto. Y eso es muy importante, siempre lo destaco y lo charlamos con Pilar Simón, quien preside la institución, y con integrantes de la comisión directiva, que la inclusión, en este caso, es importantísimo en los jóvenes, también en los jóvenes deportistas, o en aquellos que obviamente se van sumando al Centro Asturiano de Buenos Aires, y como usted lo está comentando, Eduardo, bueno, que se acerquen a la institución y brindarles las puertas abiertas, obviamente, para llevar adelante el trabajo que ustedes están desarrollando habitualmente. Sí, así es. Uh-huh. Por eso que, para cerrar la pregunta sobre la misión, sí. Cuando nos preguntan del centro asturiano, bueno, qué es lo que más le gusta a la gente, etcétera, Uh-huh. y qué es la respuesta que te dan, sí. ¿no? Sí, sí. Te dicen, bueno, el centro para nosotros es nuestra segunda casa. Claro, y sí. Qué más lindo que haber logrado eso, ¿no? De que la gente sienta que cuando viene a nuestras instalaciones Uh-huh. se sienten como en su propia casa. Exactamente. Mire, es más, Eduardo, le voy a confiar algo. La última vez que se hizo la fabada, allí en el centro asturiano, que yo estaba aguardando que ya la familia, tanto mis hijas y mi esposa, se preparaban para irnos ya de la institución, ya había finalizado la fabada. Se acercó una chica que era oyente, justamente, que nos seguía a través de su mamá o de su abuela, no recuerdo. Seguía, bueno, la propuesta radial de la colectividad española, y ella se ubicó enseguida. Y ella, con su juventud, se arrimó con su marido al centro asturiano, y actualmente está llevando a sus hijos. O sea que las generaciones, por un lado la mamá, la abuela, la mamá, ella y ahora sus hijos, se van sumando al centro asturiano. Y eso es importantísimo para destacarlo en esa escala de valores, ¿no es cierto? Justamente, Uh-huh. Generar ofertas en lo Sí. social Sí, para que las familias se integren. Y bueno, es algo histórico, ¿no? Totalmente. Que ha pasado dentro del centro asturiano. Totalmente. Y hablando de histórico,
sé que están haciendo trabajos en el centro asturiano. Cuéntenos un poquito, estimado Eduardo. Sí, bueno, la verdad que a pesar del momento, de la época que se vive, Sí. creo que estamos realmente haciendo muchas renovaciones dentro de lo que son las instalaciones del centro asturiano, que como todos saben tenemos un predio muy importante en Vicente López, Sí. y ahí, bueno, como para mencionar entre algunas cosas, tenemos unas canchas de fútbol muy grandes, Sí. que bueno, en este último año las hemos renovado, le hemos instalado césped sintético Sí. a todas las canchas. Ajá. Hemos renovado todo el sistema de iluminación, hemos puesto sistema de LED, todo muy moderno. Sí, sí. Y ahí estamos ahora terminando de planificar lo que va a ser la construcción de los nuevos vestuarios y de una confitería. Ah, perfecto, perfecto. Por otro lado, ya tenemos construidos 3 nuevos playones Ajá. de dimensiones de 45 metros por 20 cada uno. Sí. 2 de ellos están techados y sirven para la práctica de multideportes. Claro, sí, sí, sí. Sí. Otra de las cosas que se han hecho, se han construido 7 canchas de pádel, también de las cuales 4 están totalmente techadas. Sí, sí, sí. Hemos reconstruido el bar de deportes. Bien, bien. Lo que nosotros llamamos el chiringuito. Los chiringuitos, el chiringuito, exacto. Y muchos nos han dicho que este es el mejor bar que han visto en un club, digamos, ¿no? Claro que sí. Eduardo, sin lugar a dudas, ustedes están planificando este centro del crecimiento, el crecimiento de este centro asturiano para hoy y ya para dentro de unos años en adelante, obviamente proyectando el futuro de la institución, lo que van llevando. Así que me parece genial lo que están llevando adelante. Así que, bueno, enhorabuena y a seguir trabajando, que eso es lo más importante, Eduardo, ¿eh? Así es. Bueno, muchas gracias por eso. Pero bueno, es mucha la gente que colabora en esto. La verdad, personalmente me siento muy orgulloso de pertenecer a la institución y ser parte de la directiva de estos últimos años, que realmente con una dedicación importante, desinteresada, estamos llevando a cabo todo esto, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Así que, mi estimado Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, yo le quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí por Radio del Pueblo y para todo el país. Así que, y si le parece, vamos a compartir este cierre de charla con buena música asturiana. ¿Qué le parece la idea, Eduardo? Me encanta, Oscar. Bueno, te vuelvo a agradecer por esta oportunidad y bueno, será hasta la próxima. Gracias a usted y vamos a cerrar la charla con Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, nada más y nada menos que con esta gran cantautora española de origen asturiano, obviamente nacida en Avilés, que es María Hostiz. María Hostiz en el aire y esta versión muy particular de Niña Rianxaira. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. España y Olé, show en vivo de flamenco, canción y danza española, celebraciones, eventos, majestuosos vestuarios, mantones de manila, patas de cola, abanicos y castañuelas. España y Olé, contrataciones 1533 01 79 29 y en Facebook @Fiesta Canción y Danza. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Exactamente las 11 de la mañana, 34 minutos, la hora en la República Argentina. Acá estamos disfrutando el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 16:34 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Reiteramos datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos con una jornada que tiende a que ya no va a llover más. Obviamente también la madrugada que tuvimos, señoras y señores, hasta granizo cayó en algunos puntos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también en el conurbano bonaerense. Así que por eso, bueno, señoras y señores, ha llegado el momento del espectáculo, del entretenimiento, tanto de Argentina como de España, y además los eventos que tienen que ver con nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. A propósito de espectáculos, bueno, obviamente, en un ratito ya está, la producción me han comentado, ya vamos a estar en contacto, estaremos charlando juntos con los dos. Vamos a estar charlando con Nora Perlé, con la gran locutora y conductora de radio y televisión Nora Perlé, y con el gran Roberto González Rivero Riverito, hoy celebrando el Día de la Radio Argentina, de la Radiofusión Argentina. Así que a prepararse porque vamos a disfrutar de una charla muy linda, ya la tenemos prevista, lo habíamos coordinado con ellos en el día de ayer, así que estaremos charlando hoy en vivo y en directo aquí en nuestro programa. Momento de Mili Dipsa en el sol de nuestra España. Mili, te estamos escuchando. Muy bien, bueno, vamos a empezar con los eventos. Presten atención, tomen nota. Igual tranquilos, tranquilas. Si no llegan a notar, nos pueden contactar después a la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. También a través de la plataforma digital del Sol de Nuestra España
Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España y si tienen alguna duda nos pueden consultar por ahí o luego volver a escuchar el audio. Así que ahora sí, les di tiempo para que tomen nota, para que agarren papel y lápiz, o el celular mismo también, si escriben por ahí. Así que bueno, vamos a empezar con este evento que se realiza el sábado 3 de septiembre, a las 16 horas, va a ser en Fedespa. Estoy hablando del evento que organiza la escritora Mirta Pérez Rey, que la tuvimos acá en el programa como Así protagonista, es. como invitada. Así que Mirta Pérez Rey nos invita a Bailemos un libro, leamos la danza. Así que me escuchan, ¿eh? Bailemos un libro, leamos la danza. Es la presentación del libro El llanto de las tipas y una muestra de material de la familia Pericet. Así que atención, es una tarde para compartir anécdotas, literatura, pintura, música y danza en un lugar único como es la Asociación Patriótica y Cultural Española, que es declarada Monumento Histórico Nacional. Estoy hablando, esto es en Bernardo de Irigoyen 672, donde está Fedespa. Para que se ubiquen. Exactamente, la Federación de Sociedades Españolas. Exacto. Así es, donde está Fedespa, Bernardo de Irigoyen 672. Repito, es sábado 3 de septiembre a las 16 horas. Bailemos un libro, leamos la danza. Es la presentación del libro El llanto de las tipas. Así que muchas gracias, Mirta, por hacernos llegar esta información. Que bueno, la verdad la otra vez habían llamado un montón de personas preguntando dónde comprar el libro, la verdad. Exactamente. Así Nos que, consultaban y hemos dado la información a los oyentes. Sí, así es, así que esta es una gran oportunidad. Vamos para ahora, nos vamos para Uruguay, ¿les parece? Nos vamos al Centro Gallego de Montevideo, porque tenemos muchos oyentes que están allá en Uruguay o que viajan quizás en estos días, para que tengan en cuenta. El Centro Gallego de Montevideo va a realizar la gran cena de gala en conmemoración del 143 aniversario del Centro Gallego de Montevideo, justamente. Así que esto se va a llevar a cabo el sábado 3 de septiembre, repito, sábado 3 de septiembre a las 20:30 horas. Así que sábado 3 de septiembre a las 20:30 horas es en el Parque Social y Polideportivo de Carrasco, Avenida Italia 4504. Repito, gran cena de gala en conmemoración del 143 aniversario del Centro Gallego de Montevideo, Uruguay. Así es. Un saludo para ellos, a nuestros hermanos uruguayos también, por estar en sintonía con el programa. Totalmente. Si se quieren comunicar con ellos, lo pueden hacer al siguiente mail: cgallego, la letra C, gallego, @adinet.com.uy. ¿Sí? Repito, cgallego@adinet.com.uy. Así que para tener en cuenta, felicidades al Centro Gallego de Montevideo. Ahora nos venimos para acá, para la Argentina nuevamente, y les voy a hacer una invitación. Una invitación a la noche de las pizzerías. ¡Apa! Excelente, es interesante eso. Totalmente. ¿Cuándo es la noche de las pizzerías? El 6 de septiembre. Mira Así vos. que ya prontito llega el 6 de septiembre. Sí. Obviamente va a haber un montón de pizzerías que están asociadas a Pizé, que es quien organiza. ¿Sí? Claro que nuestra colectividad española también, obviamente, siempre acompaña a lo que tiene que ver la propuesta gastronómica en las pizzerías en este caso. Así es. A Manuel Jamardo también y a todos los amigos que comparten también la muchachada de una gran cadena de pizzerías acá en la Argentina. Claro que sí. Así que es la noche de la pizza y muchos le agregan y la empanada. Así que bueno, aquellos también, que no comen claro, pizza o comen las dos. Exactamente. La noche de la pizzería está para eso, justamente para comer algo rico. Así que el 6 de septiembre se va a estar llevando adelante. Tienen que averiguar qué pizzerías están dentro de lo que es la noche de las pizzerías y cuáles no. Hay algunas que se adhieren, otras no. Así que para tener en cuenta, porque después capaz que van y dicen, no, acá no. Bueno, tranquilas, tienen que averiguar. Hay muchas promociones y muchos descuentos importantes ese día. Así que ahora sí vamos con otro evento de la colectividad, porque les voy a hablar acerca de la Asociación Civil Galega Filos do Porto do Som. Esto es en la sede social de Avellaneda, en Mariano Acosta 240. Se va a llevar adelante el 11 de septiembre, que van a estar celebrando la Virgen del Carmen. Así que para tener en cuenta, va a haber un menú de ensalada rusa con fiambre, gran paella a la sonense, también, bueno, bebidas, postre, todo incluido, hasta shows. Así que una gran queimada con concurso
con Conjuro por El Conjuro. Ramón Suárez Álvarez. Sí. Nuestro amigo Mullo va a estar ahí también, ahí en Avellaneda. Bueno, enhorabuena, los amigos de Avellaneda. Linda institución, ¿eh? Yo en algún momento estuve por allí presente también. Muy buena institución, realmente. Así es. Así que para tener en cuenta, si quieren reservar, se pueden comunicar al siguiente número: 11 67 45 5714. Repito, 11 67 455714. Perfecto, excelente entonces. ¿Qué más, Mili? Muy bien, ahora vamos para un evento que es el 18 de septiembre, para que vayan agendando con tiempo. Exactamente. El 18 de septiembre a las 13 horas se va a estar realizando en el Centro Zamorano un gran festejo que se llama La Primavera con un gran asado criollo. Así que, para tener en cuenta, Exactamente. Un gran asado criollo que va a estar llevando adelante del Centro Zamorano. Mi amigo Néstor Seijas lo estará preparando, que supone yo, y Alfredo también Miranda, obvio. Suponemos que sí, claro, obviamente. Que sí. Esto es en Pasco 1358, repito, 18 de septiembre a las 13 horas. Bueno, va a haber empanadas, chorizo, morcilla, asado, vacío, pollo, helado, bueno, todo lo que se puedan imaginar obviamente, de un asado criollo. Obvio. Así que va a haber una animación musical, va a haber música, baile, grandes premios y atención porque va a estar la elección de la reina de la primavera. Opa, muy bien. Así que para tener en cuenta, se pueden comunicar al siguiente número: 11 60 57 72 08. Repito, 11 6057 72 08. Repito, es el Centro Zamorano, ubicado en Pasco 1358. Y ahora sí vamos con el último evento del día de hoy. Les voy a contar sobre Cangas del Narcea, porque está preparando la fiesta del ramo. Esto es el domingo 18 de septiembre a las 13:30 horas. Así que para tener en cuenta, aquellos que quieran asistir ya pueden ir reservando Centro Cangas del Narcea, fiesta del ramo, obviamente. Un gran almuerzo va a ser a las 13:30 horas el domingo 18 de septiembre. Van a estar actuando las raíces asturianas, así que para tener en cuenta, va a haber de todo, desde cerdo relleno o pollo a la parrilla con papas y batatas, café, postre, bueno, un fiambre surtido como entrada, muy muy completo también. Y pueden hacer las reservas al siguiente número: 48226083. Repito, 48226083. Esto está ubicado en Beruti 4643, Capital Federal. Beruti 4643, Capital Federal, más fácil. Perfecto, Mili. Entonces, bueno, estamos acá en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Un gran saludo para mi querido Rubén Horacio Bayón. ¿Se acuerdan ustedes? Este gran profesional está en Mar del Plata, Rubén. Así que, y hemos trabajado juntos también en la vieja Radio América. Así que, Rubén, querido, te mando un gran abrazo desde Mar del Plata, compartiendo nuestra propuesta a través de la web. Un beso enorme para Claudia Fasolo, para la locutora. Claudia fue la locutora de Susana Jiménez y está en La Voz, ahí con Marley en Telefe. Así que también un beso enorme para Claudia también y para Rubén. Mi abrazo realmente. Bueno, en instantes nada más nos vamos preparando porque llegará nuestro programa. Ahora tenemos música. Vamos a disfrutar de la música porque en instantes ya me está avisando la producción y estaremos conversando nada más y nada menos que con Nora Perlé y con Roberto González Riverito, a disfrutar un momento muy especial en este día de la radiodifusión argentina. Ahora vamos con la música. Llega el momento con el concierto especial de la Tuna de Empresarios de Melilla y este título tan especial: Los ojos de la Española. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Señoras y señores, estamos aquí en esta radio que es Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente, que tiene un nombre con una trayectoria de hace tantos años y obviamente en este programa que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de esta casa, de esta emisora. Y bueno, y por supuesto lo hemos dicho en el comienzo del programa que justamente hoy es el Día de la Radiodifusión Argentina, 102 años que esos 5 locos de la azotea habían formado arriba del Teatro Coliseo también una propuesta muy especial y que nadie se olvida. Y los que estamos en los medios hace ya tantos años, por cierto, no nos olvidamos. Pero hablando de figuras, les quiero contar que tengo en línea en este sábado a la mañana y aquí en nuestro programa a 2 figuras que son emblemas de la radiodifusión argentina, sin lugar a dudas, conocidos en radio y en televisión. Una dama y un caballero tengo en línea. Por un lado, tengo una dama que ella se inició justamente en Radio del Pueblo, en esta emisora, hace muchos años, que en estos momentos está haciendo Canciones son Amores, en la colega Radio Mitre, así que con una gran trayectoria, sin lugar a dudas, a quien obviamente aprecio muchísimo a través de un amigo en común que teníamos, que era don Ricardo Colombraro, así que eso lo quiero destacar también. Así que bueno, y por el otro lado, tengo un caballero también que se inició en Radio del Pueblo con una gran trayectoria, conductor y creador de la danza de la fortuna, el creador del 8, como quien dice. Primero arranco con las damas. Mi querida Nora Perlé, Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás, Norita? Ay, Oscar, estoy feliz porque estoy con nada menos que con vos desde ya, en Radio El Pueblo, desde luego, pero además con un amigo del alma de tantos años, él y su adorable mujer, claro, mis queridos amigos. Exactamente. Realmente los tengo en mi corazón, los he tenido siempre, y bueno, es un placer estar aquí compartiendo con Roberto este momento a la mañana de un sábado. Exactamente. Roberto González Rivero, Riverito. Hola, Robert, querido, ¿cómo estamos? Por estar en diálogo con ustedes, particularmente con Nora Perlé. Bueno, qué gusto tenerlos a los dos, emblemas de la radiodifusión argentina, hoy en este 27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina, y bueno, y compartiendo este momento, porque, Nora, tú has comenzado en Radio del Pueblo, es así, ¿no es cierto? Sí, comencé haciendo suplencias en Radio del Pueblo y en Radio Argentina y en Radio Antártida, porque estaban las 3 juntas en Avenida Santa Fe 2043. Sí, sí. En la misma casa estábamos corriendo de una radio a la otra para hacer suplencias. Subiendo, bajando escaleras, no corriendo demasiado. Y vos habías reemplazado, habías hecho una suplencia de Tita Armengol, ¿puede ser, si no me equivoco? Claro, Tita era la voz de la radio en ese momento y ella estaba en Radio Argentina. Claro. Yo la suplí en Radio Argentina y para mí fue un placer enorme, porque te imaginas, ella era una figurona en esa época. Obvio, claro. Y Roberto, ¿tú cómo comenzaste la carrera también allí en Radio del Pueblo? Contanos, querido Roberto. Y también de la misma manera, pero con el departamento informativo. Realmente no puedo olvidarlo. Y cuando nombran a Tita Armengol, fue un poco la base de la radio, ¿no? Y hoy, 27 de agosto, es el Día Nacional de la Radiodifusión, que cumple, escuchen bien, 93 años. Ajá, está. Y escúchame, le pregunto a Nora Perlé. Nora, vos tuviste grandes éxitos en la radiodifusión argentina, las 7 lunas de Crandall, si no me equivoco, es así, ¿no es cierto? No te equivocas. Ah, está. Las 7 lunas, Misilán y su música. Sí. Y bueno, ahora hace 21 años que estoy haciendo en Radio Mitre Canciones son Amores, que es un placer para mí porque estoy en contacto con el mundo entero, me parece mentira. Esto me hace acordar
algo que dijo, y viene al caso, ya que estamos homenajeando a la radio, ¿no? Sí. Lo que dijo Charles Chaplin Sí. en la película El Gran Dictador, Ujú. donde hacía la caricatura de Adolf Hitler, ¿no? Sí. Por supuesto, con todo el horror que había allí detrás, pero él le puso humor. Sí, sí. Y en el último discurso dice que renegaba de la electrónica, que había roto todos los esquemas, ya hablando de aquel entonces, ¿no? Sí, sí. Pero que había dos cosas que lo conmovían, que era el avión y la radio. Era de lo único que no, de las únicas dos cosas que no renegaba de los adelantos tecnológicos, Sí. porque las dos instancias hacía que la gente se uniera. El avión en pocas horas te comunicabas con el resto del mundo. Sí. Y la radio, con solo encenderla, provocó el mismo fenómeno. Y yo hoy por hoy debo decirte Sí. que me llaman de todo el país indudablemente, y esto Sí. es un placer infinito. Sí, sí. Pero además me llaman de Washington, de las Islas Caimán, de Brasil, Mirá de vos. Corea. Sí. No, mira, yo no te puedo explicar la emoción que vivo cada noche en mi programa. Claro Es que una sí. cosa- Claro que sí, Nora. Y Roberto, obviamente, con su creación de la danza de la fortuna, Robert querido. Bueno, ¿para qué hablar? Sí. Un maestro. Bueno, vos sabés que me da mucha pena el que haya sido compañero de Nora y no esté Elda Moreno, que fue Ya lo creo. mi mujer. Sí, 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 exactamente, Ya lo exactamente. creo, Elda para mí fue una hermana, una amiga entrañable, la que hice tanto siempre. Quiero que sepas, Robertito, que tengo un respeto enorme por ustedes dos. Y ella sigue estando presente para mí y seguramente para vos también. Una gran persona y una gran profesional. Y Roberto, vos con tu creación de la danza de la fortuna y esa marca registrada que era el 8, como lo decías y que lo decís. A ver, hacenos recordar un poquito. Le voy a pedir a los dos, a Nora y a Roberto. Roberto, te pregunto, ¿cómo es el tema del número 8? Vos que la tenés bien clara. No, bueno, porque yo quería destacar distintos números, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hacía de manera dubitativa 6 y también pronunciándolo con exageración el 3, pero el que más gustó fue el 8. El 8. El 8. Qué hermoso, qué hermoso. Y vos, Nora, querida, ¿alguna frase que recuerdes donde la gente cada vez que escucha esa frase dice, esta es Nora Perlé? Contanos. Yo te puedo decir el aquí y ahora, ¿no? Sí. Yo tengo Canciones son amores, que es entrañable para mí. Sí. Pero también tengo en la 2x4, en la FM de Radio de la Ciudad, Sí. la 2x4, tengo Rinconcito Arrabalero y allí me doy el gusto de repasar tangos desde los poetas, los cantantes, las orquestaciones maravillosas, en fin, son gustos que me doy. ¿Cómo, Roberto? ¿Dice Robertito? Todo lo que yo escucho. Ay, gracias, Robert. Me llena de... Mira, te aseguro que me erizó la piel que me dijeras eso, porque yo tengo un gran respeto por vos. Sos un profesional brillante y sos una persona maravillosa, como lo ha sido Elda también. Y yo recuerdo, querido, algo muy entrañable para los dos. Un personaje maravilloso que ha sido Minguito Tinguitela. Sí. Y compartimos en Radio El Mundo nosotros dos la conducción con Minguito, ¿te acordás? Sí, con Juan Carlos Altavista. Sí, sí, Así sí. es. Exacto. Y yo permiso que me voy a meter en la charla con ustedes dos, chicos, le digo. Me acuerdo en Radio El Mundo, en la época que estaba en Perón 646, séptimo piso. Claro. No sé si tú recuerdas, querido Roberto, que era la época que estaba Fernando Marín como dueño de la radio, que después la tuvo a Marita Fortabat, y yo que era el locutor
con Juan Alberto Mateico y Estelita Montes y Nito Artaza, que en la semana a veces tenía la posibilidad de estar junto a Roberto, junto a Minguito, también a Juan Carlos, y compartir un momento muy, muy especial. Era algo mágico, sin lugar a dudas, ¿eh? No, te aseguro que para mí ha sido inolvidable. Sí, exactamente. Así que, bueno, yo no les quiero robar más tiempo porque ya estamos llegando al mediodía, mis queridos Nora y Roberto. Yo simplemente quiero agradecerles este ratito aquí en este programa, que este programa es El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos por Radio del Pueblo y para todo el país, junto a las repetidoras que tiene la radio, junto a nuestra multiplataforma digital que también tenemos, porque hoy la tecnología vino para quedarse y hay que complementarla e implementarla, en este caso para bien. Así que bueno, yo les quiero agradecer. Nora, un beso enorme, gracias a vos por estar con nosotros, y a Roberto González Riverito. Roberto, querido, sabés que te quiero mucho, son muchos años los que nos conocemos, y tanto a los dos les quiero agradecer eternamente el hecho de estar disfrutando en este programa aquí en Radio. Este programa apenas va a cumplir ahora 27 años en el aire. ¡Caramba! 27. Vos también, Y bueno, tenemos, dos productos. Tiempo de Vivir, que el año pasado lo tuvimos aquí en Radio del Pueblo, y a Roberto lo tuvimos acá, que ya cumplió 32 años en el aire, y El Sol de Nuestra España, que va a cumplir ahora en octubre 27 años en el aire. Hay que mantener un producto. Felicidades, un abrazo enorme para ustedes. Gracias, Nora. Un beso enorme. A seguir con Canciones Son Amores en la colega Mitre. Gracias por este ratito. Y querido Roberto, abrazo enorme, y a ver cuando nos encontramos a tomar algo, lo mismo que con Nora, ¿eh? Sí, un abrazo para Robertito también. Claro que sí. Ahí te está escuchando, Norita. Ahí te está escuchando Roberto. Te quiero mucho. Yo también, y te tengo en mi pequeña historia. Vamos todavía. Mi amor querido, y en nuestro presente, porque gracias a Dios ambos estamos trabajando. Roberto, un abrazo. Oscar, para vos también mi cariño enorme. Gracias a los dos. Un beso enorme. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Qué linda charla que mantuvimos, realmente. Por un lado, Nora Perlé, una voz inigualable, a Nora, para charlar un poquito. Por el otro lado, Roberto González Riverito, el creador de la danza La Fortuna. Dos exponentes de la radiodifusión argentina que han estado en esta casa hace muchos años en Radio del Pueblo, y que los dos han sido protagonistas del día, aquí, en nuestro programa y para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, en este momento justamente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, bueno, antes que nada, no me quiero olvidar, porque en un ratito, ahora a la 1, arranca el Gran Puchero Español, que tienen previsto en el Centro Salamanca, así que un gran abrazo para Lorenzo Lucas González, presidente de la institución, que ya están en los detalles finales, ya para recibir a la gente ahora en un ratito a las 13 horas, así que un gran abrazo, mi querido Lorenzo. Y hablando justamente del Centro Salamanca, les quiero contar que el próximo 23 de septiembre va a haber una muestra de homenaje justamente a Jesús Marcos. Este evento cultural que va a tener lugar justamente en el salón principal del Centro Salamanca, en la Avenida Independencia 2540, se va a realizar, reitero, el próximo día viernes 23 de septiembre a la hora 19. Constará de una muestra plástico visual en memoria del artista plástico Jesús Marcos, de origen salmantino, obviamente, que realizó sus estudios de arte acá en la República Argentina,
Argentina, siendo ayudante y compañero de reconocidos artistas locales, como Castañino, como Berni, Policastro, entre otros, que además fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, Lola Mora, que además realizó incontables exposiciones tanto en galerías de arte como en salas de museos. Así que bueno, en este evento va a tocar también, contarán con la presencia de la Orquesta de Cámara, dirigido por la licenciada Rosana Bravo, para amenizar esta inauguración con un pequeño concierto. Importante, la entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita. Recuerden, próximo viernes 23 de septiembre, hora 19 en el Centro Salamanca. Del Salamanca nos vamos al Centro Zamorano, que se están preparando para un gran asado criollo. Y van a festejar la primavera, claro que sí, con un poquito de anticipación, un par de días antes, pero en definitiva ya viene la primavera. Así que un gran asado criollo en el Centro Zamorano el próximo 18 de septiembre a partir de la hora 13. Esto va a ser en la calle Pasco 1358, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la animación musical a cargo de José Monterrey, la tarjeta son de 3.000 pesos. Las reservas, les doy algunos teléfonos, por ejemplo, 11 60 57 7208. Reitero, 11 60 57 7208. Y si no, teléfonos fijos, como por ejemplo el 4 306 4900. Reitero, 4-306 4900, para que estén en contacto con el Centro Zamorano. Así que bueno, del Centro Zamorano tomamos la Avenida Independencia, nos vamos por el lado de la Avenida Rivadavia y nos vamos al Centro Burgalés, en Primera Junta. Allí nos invitan para una cuarta muestra anual de arte, justamente que queda ya abierta la inscripción para participar en la muestra que se va a realizar el próximo 24 de septiembre. Esto lo organiza Liliana Dileo, que es de la Comisión de Cultura justamente del Centro Burgalés, allí en la Avenida Rivadavia, en Primera Junta. Así que bueno, una muy buena propuesta. Les dejo un teléfono para que llamen y mayor información. 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55. Bien, señoras y señores, y luego de haber compartido también la información aquí que tiene que ver con Castilla y León, bueno, nos vamos ahora, ¿saben dónde? A la ciudad de Rosario, donde está el monumento a la bandera, justamente, el emblema nacional, porque antes que nada le quiero mandar un cariño enorme, en este caso a Ana Belén Ramos, quien preside el Centro Castilla y León de la ciudad de Rosario, así que, pero hoy vamos a estar charlando, ¿saben qué? Con María Noel Longo, quien integra la comisión directiva de esta institución en la ciudad de Rosario y aparte integra el cuerpo de baile justamente, que va a charlar con nosotros sobre unos temas realmente más que interesantes para compartir en este sábado al mediodía. Estimada María Noel Longo, muy buen sábado, buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes la saluda. ¿Cómo le va? Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos en el programa, María Noel. No, por favor, un gusto. Bueno. Bueno, cuéntenos un poquito, María Noel. Ha cumplido la institución el 102º aniversario, 102 años. Sí. Es así, ¿no es cierto? Así es, sí. El miércoles 24 de agosto el centro cumplió sus 102 años. Uh-huh. Teníamos pensado hacer algún tipo de festejo, sí, pero tenemos el centro con varias obras que debían hacerse en los salones y en el predio, sí, que habían sido postergadas y bueno, por ese motivo no podemos tener ningún festejo de este aniversario. Seguramente cuando terminen con estas obras pendientes que teníamos, vamos a hacer una inauguración de los nuevos salones como bien, con las terminaciones que le van a dar y de paso también obviamente vamos a festejar este aniversario que quedó, postergado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, cuéntenos, hablando de refacciones, ¿qué es lo que están haciendo en la institución, estimada María Noel? Bueno, son refacciones que debían hacerse, que habían quedado postergadas, los salones, uh-huh, obras que necesitaban hacerse. Sí. Y también con respecto al predio. Ajá, sí. Así que en este momento está todo imposible, no se puede
prácticamente pensar en hacer ningún festejo. Claro, aparte cuando van los albañiles. Plena obra. Aparte me imagino cuando están los albañiles, los pintores, me imagino, ya me lo imagino, ¿no es cierto? Sí, sí, es todo un poco, así que bueno, claro. Era bastante difícil pensar en eso ahora. Claro. Pero bueno, se dejará para más adelante seguramente y cuando más para fin de año. Bien, estarán dentro de, digamos, de este año 2022 poder celebrar estos 102 años del aniversario de la institución, así que bueno, enhorabuena para ir organizándose a posterior, obviamente, lo que van a llevar adelante. Así que bueno, le hago otra pregunta. María Noel, usted que está allí en la ciudad de Rosario, cuéntenos un poquito a la audiencia del Sol de Nuestra España, aquí a través de Radio del Pueblo y para todo el país, están preparando la fiesta de las colectividades en la ciudad de Rosario, ¿es así, no es cierto? Así es, sí. En el mes de noviembre, Ajá. del 11 al 20 de noviembre, se va a celebrar lo que es la fiesta de colectividades. Sí. Así que bueno, este año formamos parte, el Centro Castilla y León va a formar parte de este festejo. Sí. Vamos a presentar en el escenario mayor nuestras danzas. Bien. Yo también formo parte del cuerpo de baile. Ajá. Así que estamos ensayando todas las semanas con el grupo llamado Los Herreros de Angelito. Sí. Con nuestro profesor que es Ezequiel de Rosa, Sí. y estamos ensayando con las chicas para este festejo que va a ser en el mes de noviembre. Perfecto. Y ya están trabajando, obviamente, para esta gran fiesta de colectividad. ¿Qué va a haber? No solamente danzas, lo tradicional, Sí. sino gastronomía, Hay seguramente, danzas, ¿no? Claro, hay gastronomía, hay Claro. parte de cultura, Bien. de todo un poco. Ajá, Así que bueno, estamos ansiosos por esta fiesta. Claro. Le pregunto a María Noel, ¿en qué sector de la ciudad de Rosario se va a llevar adelante? ¿Está previsto eso? Y como todos los años, es decir, bueno, el año pasado solamente hubo danzas, Sí. el año anterior no hubo fiesta de colectividades, Sí. y bueno, y este año se retoma Ujú. lo que antiguamente se venía haciendo, que era cerca del Monumento a la Bandera, Ajá. cerca del río Paraná, Sí. así que ahí vamos a tener el escenario Ujú. y bueno, los stands para poder presentar lo que es la cultura y la gastronomía de la región Castilla y León. Perfecto, excelente, realmente lo que nos está comentando María Noel. Así que bueno, no la quiero molestar más, que es sábado al mediodía, sé que tiene sus obligaciones. Desde ya, gracias por estar este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, y como siempre estamos a disposición de ustedes, María Noel. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, gracias Sí. Sí, como descendiente, bueno, de leonesa, muy orgullosa de formar parte de este centro. Ajá. Y bueno, muchas gracias por esta nota. Gracias a usted. Descendiente de leoneses por parte de... Mi abuela era leonesa, Ajá. del pueblo Antonián del Valle, Ujú, sí, bien. de la provincia de León. Ah, Así que bueno, perfecto. haciendo honor a ella, es que formo parte del centro. Pero qué bueno lo que nos está contando. Así que María Noel Longo, integrante de comisión directiva y parte también del cuerpo de baile del Centro Castilla León de Rosario, gracias por estar con nosotros en el programa. Un cariño, reiteramos, para Ana muchas Belén. gracias. Y le voy a En nombre proponer... de Ana Belén, sí. Y le voy a proponer cerrar esta charla con usted hoy con esta propuesta de esta jota del nuevo Mester de Juglaría, con una versión tan particular de Castilla León que es Que sí que. Le mando un cariño grande. Hermosa. Y quedamos en Hermosa línea, jota. quedamos en línea privada. Un cariño enorme, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. María Noel Longo con ustedes aquí en el programa y disfrutamos de la buena música de Castilla León aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. De la misma opinión, cuando el mar bautizos hace más pesetadas. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina Santa Fe, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, 12:33 minutos la hora en la Argentina. Llega el momento del tránsito y el transporte en la Argentina con el caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía, bienvenido y feliz día de la radio, mi amigo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda, equipo? ¿Cómo anda? Bueno, una alegría estar con ustedes. Les comento que en la ruta 4 hubo un choque con una Pathfinder, una Fiorino, sí, que iban 7 personas, lamentablemente 7 personas sí, en un cascajo de lata. Por lamentablemente murieron dos sí, porque volcó, sí, no tenía gomas mal, frenos mal, no tenía la BTV, claro, no tenía la cuca de BTV, sí, lamentablemente lo digo, murieron 2 personas. Qué bárbaro. Por otro lado, General Paz bien, los dos puentes de brazo largo hay buena visibilidad, sí, y toda la zona de Macachín, viste, cuando vos venís por la ruta 5 a La Pampa, sí, podés tomar la 1, en Macachín está la estación de servicio que tiene muy buen combustible y todos los servicios podés parar, sí, y después seguir por la 18 hasta General Hacha y después para Villa Angostura, Neuquén, Bariloche, San Martín de los Andes. Bien. Es una buena opción porque no tenés que pasar por Santa Rosa La Pampa y perder tiempo. Macachín, un lindo pueblito, y la ruta 18 y la 1 está en muy buen estado. Y una bella estación de servicio para parar en este caso, querido Ernesto, también, y disfrutarlo. Ahí está el famoso dulce de leche y la miel y la bolsa de harina, te compras todo ahí. Exactamente, sí señor. Adelante, te escuchamos. Sí, por otro lado, toda la zona
de Villa Angostura, Bariloche y Esquel, totalmente habilitada. Buen tránsito en la ruta 40, el paso Zamora está habilitado. Bien. Y el puente Rosario Victoria, normal. Bien. La autopista Ubasa, la ruta 2, 11 y 56 a la costa atlántica en buenas condiciones. Y la autopista Buenos Aires-La Plata, totalmente habilitada, no presenta demoras. Perfecto. A propósito de Macachín, le queremos mandar un saludo a don Fito, a don Rodolfo Alarcia, hombre de Macachín, para compartir este momento aquí en el sol de nuestra España, y que tiene que ver con nuestra colectividad española. Está todo mal con Fito Alarcia. No me diga, ¿qué pasó con Fito? No me diga eso, Arriaga. Los de Racing creen que pueden jugar con 9 hombres. Perdieron. Un desastre. Yo quiero que gane Racing. Pobre Fito. Racing, sí. Se hacen echar de la cancha los de Racing, por favor. María de Racing, mi hermano de Racing, toda mi familia de Racing, y quiere ganar con 9 hombres. No, Racing juega con 11. Y vos que sos de Independiente, bueno, déjalo ahí, no te hagas mala sangre. No, pero lo quiero a Racing, lo quiero a Fito, lo quiero a Macachín, la quiero a mi mujer y a mi hermano. Vamos. Un abrazo para Rodolfo, allá para Fito Alarcia y Macachín, para compartir este programa con nosotros. Sí, realmente. Señor, sí, bueno, señor. ¿qué más tenemos, querido Arriaga? Contanos. Bueno, tenemos que, me dijo que la producción de su radio y de su gran programa, que va a España y va a toda la Argentina, el 6 va a estar filmando cortitos de 1 o 2 minutos para subir a las redes sociales. El 6 en la legislatura porteña dice que le entregan un reconocimiento público al periodista número 1 de tránsito del país. Que es el señor Ernesto Arriaga, que el que está hablando con nosotros. ¿A quién lo jura, Arriaga? Pero por favor, usted, escúcheme, es un hombre de los medios también. Escúchame. Escúchame, Ernesto, hoy estamos disfrutando y celebrando el Día de la Radiodifusión Argentina y te digo, viste que te comenté que íbamos a tener el programa, lo tuvimos a Nora Perlé y a Roberto González Riverito juntos en el programa. Nora Perlé. Sí, no sabes, los teléfonos estallaron aquí realmente, así que enhorabuena. Hace muchos años los locos de la azotea que emitieron el primer programa de radio de la historia de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y tocaron la ópera Parzival. Sí, señor. Escúchame, Arriaga, te pregunto otra cosa. ¿Cómo están los aeropuertos? Contanos, por favor. Impecable. El 6, Aeroparque Jorge Ñue normal, Bariloche normal, San Martín de los Andes y Esquel. Bien. ¿El resto de las autopistas con acceso a la capital, cómo están? ¿Todas bien? Richieri normal y la Panamericana con demoras para el norte porque hay obras ahí en San Isidro. Perfecto. ¿Los trenes cómo están funcionando, querido Arriaga? Fium y los subtes, impecable. Perfecto. Otra cosa, le mandamos un beso enorme que esta semana cumplió años a Romina Wiener, una gran periodista. A Romina Wiener, Una grosa. Romina Wiener que cumplió años esta semana. Un beso enorme para Romina, esta cordobesita que es espectacular y que está obviamente en los medios de comunicación. Y aparte, mi querido... No es cordobesa. Ah, yo la hice cordobesa, mirá vos. Yo la bauticé cordobesa. Es de Río Cuarto, el Imperio. Bueno, déjalo ahí entonces. De Río Cuarto, en Córdoba. Así que, mirá, si llega a escuchar Mario Masachesi, que es de Río Cuarto, te podés imaginar. Bueno, escúchame, otra cosa. Quiero destacar, ¿sabes qué? Algo, si me permitís, querido Ernesto Arriaga, que esta semana recibieron una distinción y la recibió Hugo Palamara, presidente de la Asociación de Periodistas de Tránsito. Le han entregado una distinción, mirá quién, el flaco Juan María Traverso, presidente de la Asociación Argentina de... y a John Todd, que era el presidente de la FIA, de la Fórmula 1, de la Federación Internacional de Automotor. Claro, porque... Hugo Palamara, un grosso. Sí. Vos lo conociste al papá de Hugo. Sí, exactamente. Así que bueno... El presidente de AFTA y Hugo Palamara es un grosso. Felicitaciones para Hugo Palamara y obviamente un gran abrazo al flaco Traverso, que lo conozco obviamente, que es el presidente de la Asociación Argentina Volante, uno que está con el turismo carretera, más el fútbol, más el boxeo, conocemos, y aparte obviamente este enviado especial de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que han llevado adelante un compromiso de una conferencia internacional muy importante, Seguridad Vial en Argentina, compromiso de pilotos y periodistas. Qué bueno realmente, querido Arriaga. Sí, señor. Exactamente. Bueno, Arriaga, no sé, ¿algo más para destacar, mi querido amigo Ernesto? No, lo dejo que viene a pantalla chica, usted me entiende. Bueno, claro que sí, prepárese y se me maquille un poco para estar elegante. Abrazo grande, Arriaga, hasta el fin de semana que viene, fiun.
No, a Elegante, dígale a su producción que lo miren a Elegante, se van a divertir. Ah, bueno, que lo miren. Ahora les aviso entonces a la producción. Quédese tranquilo, vamos todavía. Abrazo, Arriaga. Espere que lo van a saludar. ¿Quién saluda? A ver. Hola. Un abrazo grande, mi profe, para su señora y sus dos encantadoras hijas. Gracias, María, un beso enorme y nos vamos a ver nos vemos en los próximos días acá en Buenos Aires. Abrazo grande, fiun Arriaga. Chau, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Bueno, tenemos más información que llega a nuestra mesa de trabajo. Mili, antes te voy a pedir, por favor, ya vamos a ir con cotizaciones, recordar Central de Oyentes vía celular, porque la verdad, sinceramente les voy a decir con la mano del corazón, hoy explotaron los teléfonos, con las charlas que tuvimos en el aire del padre Rubén de San Ramón Nonato, con lo que sucedió con Nora Perlé y Riverito también. Bueno, vamos a recordar Central de Oyentes y redes sociales. Vamos, por favor, vamos. Muy bien, se pueden comunicar a la Central de Oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Se pueden comunicar durante el programa y en la semana también, así que para tener en cuenta. Y además, recuerden toda la plataforma digital del Sol de Nuestra España, que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, como el nombre del programa. Ahí nos pueden ubicar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden, en YouTube se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar del programa, de los programas completos de todo este 2022, como de las entrevistas por separado. Perfecto, Miri. Vamos con cotizaciones que fueron registradas para el día de ayer, cierre de la jornada del día de ayer, viernes. ¿Cómo se ubicaron las monedas? El dólar oficial ayer para la compra en alza, 138 pesos con 73 centavos. Para la venta, 144 pesos con 73 centavos. El dólar blue ayer bajó un poco. Para la compra se cotizó en 288 pesos. Para la venta, 292. El dólar turista o solidario cotizó en alza ayer en el cierre para 253 pesos con 28 centavos. El euro oficial ayer cotizó en 136 pesos con 25 para la compra, 144 pesos con 25 para la venta. El euro blue ayer cerró para la compra en 291 para la compra, 295 pesos para la venta. Todas las cotizaciones registradas en el día de ayer, Mili Dipsa. ¿Vamos? Muy bien, y también vamos a mandarle un saludo. Nosotros acá, les vuelvo a repetir, hoy fue un programa tremendo donde nos han llamado un montón de personas, mandado mensajes, algunos, bueno, que siempre se comunican, Raúl, Dacio, Marta, Cata, Abigail, María Reina, Felipe, la verdad que miles de gracias a todos los que se comunican, son un montón, la verdad que sí. Y también en especial a dos familias, la familia Arceluz, desde Bedia, Junín. Queremos saludar a Mili, a Milagros, una tocaya de nombre, la verdad que sí. Obvio. A Mili y a Sebastián, que fueron flamantes papás. Así es. Mapadres, como se le dice ahora. Mapadres, que es mamás y papás, mapadres. ¿Y cómo se llama el primogénito? Donato. Donato. Así que queremos saludar a toda la familia Arceluz, a Celia, a Walter, bueno, a Mili y a Sebastián, que son los papás de Donato. Así que Donato, bienvenido a la familia, claro que sí. Y también a la familia que está en Mar del Plata, Nair, Gabriel y Regina, que son la familia de Yes Playa Canina. Así es. Que siempre son parte ya del Sol de Nuestra España, la verdad que sí. Un beso enorme también, nos están escuchando desde Mar del Plata. Perfecto, entonces un beso enorme para ellos. Así que bueno, vamos ahora rapidito, porque esto también es un programa de servicio, ya llega Roberto La Rosa con el deporte. Vamos con cronograma de pagos de haberes mensual del mes de agosto para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES, a ver que superen los 42.178 pesos. Atención, que queda una fecha pendiente para el próximo lunes 29 de agosto, es decir, pasado mañana, documentos que finalizan en 8 y 9. Recuerden, 8 y 9 documentos que terminan el lunes 29, aquellos que superan 42.178 pesos mensual del mes de agosto. Ahora, vamos también para jubilados de ANSES, el mensual del mes de septiembre. Atención, beneficiarios de pensiones no contributivas, documentos que terminan en 0 y 1 para cobrar el jueves 1 de septiembre y documentos que terminan en 2 y 3
el viernes 2 de septiembre. Reitero, beneficiario de pensiones no contributivas mensual de septiembre, documento que termina en el 0 y 1 jueves 1 de septiembre, documento que termina en el 2 y 3 el viernes 2 de septiembre. Vamos ahora con fecha de pagos de agosto del IPS, Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Atención, martes 30 de este mes, jubilaciones y pensiones con documentos que terminan en 0, 1, 2 y 3. Atención, y pensiones no contributivas con documentos que terminan del 0 al 9 inclusive. Y luego el miércoles 31 van a cobrar las jubilaciones y pensiones con documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es para el IPS, Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. 12:45, en 30 segundos exactamente llega toda la actualidad argentina del deporte nacional de la mano de mi querido amigo, el gran Roberto La Rosa. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata. Y estamos en el día de la radiodifusión argentina, obviamente aquí en esta radio con historia que vive el presente. Tuvimos tanta... Les voy a comentar algo. Tuvimos hoy en el aire, incluido obviamente a mi querido amigo que tengo en línea, Roberto La Rosa, 11 voces distintas en las 3 horas de radio. 11 voces distintas en nuestra propuesta radial, pasando por Tony Cabot, con el deporte español, pasando también con el cura párroco de San Ramón Nonato, porque es el patrono de las embarazadas, pasando por Ernesto Arriaga. Tuvimos a Nora Perlé y a Roberto González Rivero Riverito juntos, charlando por el día de la radio. Tenemos Mili Dipsa, Belén Dipsa, bueno, ¿quién les habla? Y ahora lo tenemos a Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentina. Hola, Robert, ¿cómo va? Buen mediodía, bienvenido, querido. Bueno, lamentablemente los voy a desilusionar, porque después de esa figura yo no soy nadie, ¿no? Escúchame, vos sos un... Mirá, primero, vos sos un periodista de raza, que te conocen todos, en todos lados. Cuando te digo Roberto La Rosa está con nosotros en el sol de nuestra España, bueno, todos dicen, ¡uy, La Rosa! Y aparte, obviamente, venís con un apellido que tiene una trayectoria, la de tu tío, que nunca me voy a olvidar de él, obviamente, de querido Horacio. Así que, bueno, Robert, tenés un apellido, tenés portación de apellido, pero vos sos un profesional de la hostia. Así que, y te tenemos acá con nosotros. Que enhorabuena, me alegro porque sos mi amigo en lo personal. ¿Cómo andamos, Robert? Bien, todo bien. Hoy un poquito mejor el día aquí en la costa, sí, después de una noche que la verdad que llovió muchísimo. Bueno, mirá, te voy a decir una cosa. Acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires provincia se llovió todo, cayó granizo, todo, hubo truenos, bueno, pasó de todo acá, pasó de todo realmente. Y ahí en la costa también, ¿no es cierto, Roberto? Sí, no sé qué dicen los meteorólogos, pero no sé si habrá sido una especie de Santa Rosa o no, pero más o menos es la fecha, ¿no? Sí, exactamente. La fecha. Todos hablan de la fecha, pero, exacto. Pero la verdad que acá mucha agua, mucha agua. Se puso ahí, creo que también en Buenos Aires, parecía Londres hacia la tarde. Sí. Todo muy, una neblina una niebla muy bajita, y después, bueno, a la noche comenzó una tormenta bastante importante. Pero sí, bueno, señor. Sí, señor. Hay que darle con todo, que ya hoy es sábado, y que hay muchos festejos. ¿Por qué? Porque el domingo pasado se festejó el Día del Niño. Sí. Pero muchas instituciones no quisieron chocar con los festejos municipales. Ajá. Y es decir, hoy, como el caso de UDGA y muchos sindicatos, sí, hacen una especie de fiestita del niño el día de hoy. Sí. Así que bueno, para todos los niños el abrazo, y los niños que están aquí en la costa, bueno, van a tener su regalito, su chocolate y bueno, las cositas que pueden dar todas las instituciones que son de aquí del lugar, ¿no? Pero claro que sí, y disfrutarlo realmente allí en la costa, en la gran costa bonaerense, la costa atlántica, obviamente para disfrutarlo en familia, y eso es muy importante. Así que, bueno, Roberto, contanos, porque empezamos una fecha 16 de la primera, en este caso, más que interesante, en el caso de ayer, porque ayer estaba viendo que Lanús empató 2-2 con Central Córdoba Santiago del Estero, y después el Globito empató con Huracán 1-1 ayer. ¿Es así, no es cierto, Robert? Sí, realmente sí, el arranque de lo que significa la fecha. Uh-huh. Bueno, saber hasta qué punto, porque vamos a ser claros,
estadistas, los periodistas y también la gente está esperando que los equipos de arriba tengan algún tipo de traspié para que Boca y River se puedan acercar, ¿no? Sí, pero, señor. Bueno, pasan las fechas y hasta ahora siguen firmes los de arriba con grandes campañas. Yo creo que lo de realmente el Atlético de Tucumán, una provincia que, Cacho, es muy futbolera, Sí. es muy futbolera, Sí. porque uno habla con un sentido de pertenencia de capital y habla de los clásicos de Huracán San Lorenzo, Sí. uno habla de realmente de Boca y de River, Ujú. pero lo que se vive en el interior, no dista mucho de lo que pasa acá. Los clásicos, vos te das cuenta, Cacho, aún en la distancia, cuando uno está en la cancha, por supuesto más, pero Rosario, Central, Newell's, Sí, sí. Atlético de Tucumán, el mismo San Martín que ahora está haciendo un buen campeonato en el Nacional B y todo, llenan la cancha solamente con los hinchas locales, ¿sí? Bueno, la expectativa es muy grande en Tucumán para saber hasta qué punto el equipo puede seguir manteniéndose arriba y bueno, con grandes campañas como es el caso de Godoy Cruz, como es el caso también de Gimnasia de Gimnasia de La Plata, bueno, equipos que realmente concretaron, incorporaron figuras o jugadores del fútbol de ascenso y los técnicos tan inteligentes lo están haciendo caminar bien, ¿no? Exactamente. Vos estabas hablando, Roberto, ahora vamos a hablar de River y de Boca también, pero vos me hablabas de San Lorenzo, me hablabas de Rosario Central, y ahora en 8 o 9 minutos a la 1 de la tarde arranca el partido de San Lorenzo con Rosario Central. Qué partidito, ¿no? Sí, un partido que trae mucho, saber si San Lorenzo va a seguir en esta racha de conseguir buenos puntos. Está hablando Insúa que estaban realmente muy lejos de la Copa Sudamericana y que ahora están a 2 o 3 puntos. Así que, bueno, eso es lo que pasa. Y después, por otro lado, la expectativa de saber el equipo de Carlos Tevez, donde Tevez ya se mete en una polémica, porque uno sabe perfectamente que el arquero Brón es parte de la hinchada, de la gente de Rosario Central, sí. Y Tevez dice, no, hasta ahora mi arquero que está cumpliendo es Gaspar Servio. Sí. Así que bueno, una pequeña polémica, vuelvo a repetir, en lugares como es Rosario, que es un hervidero futbolístico, ¿no? Sí, la señor. ciudad prácticamente está dividida en dos, sabiendo qué puede pasar con Newell's y con Central. Claro. Y por otro lado, bueno, hay la gente que le gusta el fútbol de ascenso también, bueno, puede tener a Central Córdoba como un equipo, pero creo que esa es la expectativa. San Lorenzo consiguiendo buenos resultados y levantando frente a un equipo como es Rosario Central, que bueno, que todavía uno no puede sacarle la conclusión de que de la fase futbolística y cómo quiere Tevez que juegue el equipo, ¿no? Claro, escuchame, Independiente, Vélez, estoy observando que juegan mañana y dos equipos que realmente están casi, no te digo últimos en la tabla, pero por ahí andamos en este caso, tanto Independiente como Vélez. Sí. Un Vélez que apostó al Indio Medina y que lamentablemente al Cacique Medina y que todavía no le están saliendo las cosas, porque en Vélez hubo una gran renovación, hay muchos chicos. Sí. Y por el otro lado, saber si Independiente, que ya, qué feo que debe ser esto, ¿no? Porque se han expedido ya las listas, una de la Fabián Doman, sí. y hay, creo que va a haber 3 listas, dos que son externas y una la oficialista, sí. que promulgan que sea el técnico otro técnico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno siente también que por ese lado se está hablando de todo lo demás y que nadie contribuye a esta debacle que es Independiente, no solamente en lo futbolístico, sino en lo social, en lo político, que es realmente muy complicado, ¿no? Claro que sí. Hoy estaba observando que hay un lindo partidito a la noche, Tigre River, el Millo con Tigre va a estar para no sé si para alquilar balcones, pero obviamente para ver qué pasa, ¿no? No, son partidos que vos sabés que reúnen determinadas características. Por lo general es como que, bueno, uno viene de la ribera de River y siguiendo para la provincia se encuentra con este tipo de clubes, caso Platense, que también me parece que es más o menos lo mismo cuando se genera con River, y el caso de Tigre también, ¿no?
me parece que el camino también... Son partidos importantes y saber si River se puede afirmar y si River puede tener la contundencia necesaria. Esto es muy importante, ¿no? Sí, porque últimamente, bueno, el recambio generacional y el recambio de muchos jugadores hizo en el técnico de River bastante dudas en cuanto a lo que significa el equipo titular. Hoy River sacando Casco, que vuelve, Armani, y bueno, algunos jugadores más. Creo que ha sido muy bien la incorporación de Pinola, que es un hombre grande que le ha dado gran experiencia al fondo de River, aún teniendo mucha edad. Pero bueno, la alternativa es esa, saber River si puede afirmar un equipo. Vamos a ser claros, frente a un técnico Gallardo que es muy exigente, y que con el paso de los años me parece que hay muchos jugadores que buscan otro destino porque saben que la exigencia de Gallardo es muchísima. Y me parece eso lo que está pasando en River Plate. Claro que sí. Por último, Robert, porque nos queda mucho tiempo, nos queda poco tiempo, pero muchos partidos, pero destaquemos que mañana juega Boca con Atlético Tucumán. Va a ser un partido picante, me parece. ¿Vos qué opinás? Yo creo que sí, yo creo que es el partido de la fecha, ¿no? Teniendo en cuenta hasta qué punto Boca puede intentar descontar puntos al primero del torneo, ¿no? Y creo que Atlético de Tucumán viene con una buena filosofía, es un equipo que se hizo de un poquito de muchos jugadores que fueron pasando por varios clubes y que tienen en el técnico Pusineri un tipo inteligente que les habla simple, que les marca un camino, y habrá que ver qué pasa con Boca, ¿no? Fundamentalmente para saber esta cuestión. Se habla tanto y tanto del técnico, de Ibarra, y también de su vicepresidente Riquelme, que bueno, vamos a ver cómo actúa. Mucha de la culpa también la tenemos nosotros, los periodistas, porque vos te das cuenta que hay tantas horas y tanto para escribir y tanto para decir y tanto para hablar en radio y en televisión, que un poco también uno lo estigma, ¿no? Le da un valor realmente de tanto como Boca es el equipo realmente que más vende. Es como que cualquier cosa que pasa tiene una repercusión terrible, ¿no? Y esto es lo que está pasando en el Boca de hoy, ¿no? Exactamente, Robert. Bueno, querido Robert, en el Día de la Radiodifusión Argentina te queremos agradecer como siempre nuestra charla, como siempre, y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece, Robert? Bueno, gracias. Escuchame, bicho de radio, ¿no? Antes que nada, hablando de bichos de radio, ¿cómo anda Actualidad Argentina en la colega 610 en toda la costa atlántica? Bien. Mira, anda muy bien, y estamos teniendo algunas charlas con algunas radios de Dolores, de Pinamar y Villa Gesell. Vamos todavía. En una de esas nos vamos agrandando un poquito. Bien. Y vamos teniendo otras radios que nos van tomando. Bien. Reitero que hoy, por ejemplo, la gente que nos quiere escuchar, en la 104.1, que es Fénix, la radio de Mar del Tuyú, donde la aplicación sale muy bien, estaremos 14:30. Así que la gente que nos pueda seguir, también es importante eso, ¿no? Un poquito de todo. Estuvimos con Caruso Lombardi, que anda con una gira terrible, estuvo por acá, pues estuvo en Mar del Plata, estuvo en Pinamar y Villa Gesell, tratando de hablar con los técnicos y bueno, alentando la posibilidad que la justicia, que vos sabés que acá en Argentina es un poco lenta, sí, señor. Bueno, pueden tener alguna posibilidad para, no sé si a fin de año o el año que viene, de tener elecciones en los técnicos, ¿no? Que sea lo justo, porque hace como 20 años que no hay elecciones y me parece que todas las instituciones tienen que tener una renovación. Claro que sí. Robert, te mando abrazo, buen fin de semana y estamos en contacto, Robertito, Abrazo grande, Cacho, abrazo grande, y el gustazo siempre de estar todos los sábados con vos y con muchísima gente que me dice que escucha el programa, más allá de ser de la colectividad, sino que es un programa tan amplio que lo escuche toda la gente. Gracias. Abrazo grande, Robert, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, mientras nos acompaña su majestad el Paso Doble con esta versión de Novillero, la banda taurina de Genaro Núñez. Rapidito pronóstico del tiempo para hoy. Máxima de 20 con cielo parcialmente a algo nublado. Mañana domingo, mínima de 4, máxima de 14 con cielo totalmente despejado, y el lunes mínima de 5, máxima de 16 con cielo también despejado. Amigos, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardis, con todo nuestro equipo completo de trabajo, les digo gracias
gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España. Dios mediante, nos reencontramos el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana aquí en Radio del Pueblo. Buena semana para todos. Feliz día de la Radio Argentina